Buenas noches, amigos. Como siempre, los domingos en la noche, hablando sobre el acostumbrado e importante tema del cambio climático, la crisis climática, la emergencia climática, el calentamiento global, el global warming o como quieran llamarle. Vamos a comenzar dando saludos a los amigos que ya están en línea porque tenemos unos cuantos ya. Zoraida, bienvenida. Buenas noches. Tienes el número uno. Enrique, mi hermano, buenas noches. Gilar, bienvenido, buenas noches. Tenemos algunos cuantos más por ahí, no puedo verlos todos todavía, Facebook no me los muestra. Vamos a comenzar cuanto antes a compartir la charla de hoy porque realmente hay unas cuantas noticias. Y al igual, voy a poner el sonido porque realmente quiero ponerle algunas cositas. Como terminamos la semana pasada con el tema súper importante de estas torres o estas emisiones de metano que se han descubierto en la Antártida. Bien, para resumir y no dejar enganchado el tema, este es un tema sumamente importante y espero, o sea, ya lo estoy retocando, estoy tomando esta nueva vía, ¿no? Para al comienzo de la charla tratar de retocar el tema final de la charla anterior para mantener una secuencia, ¿no? Una cadencia adecuada. Y realmente este tema, dicho sea de paso, o sea, hoy voy a terminar con el tema del agua, que es sumamente importante, y voy a comenzar con este que es el tema peligroso de la semana pasada, ¿no? Porque, bueno, hoy no tenemos noticias tan terribles, pero el tema del agua de por sí ya solamente es preocupante. Bien, esta misión española detectó, este grupo de científicos españoles detectaron grandes emisiones de metano en la Antártida. Y este es un tema extremadamente preocupante porque realmente el metano, recuerden que tiene un montón de capacidad por encima del CO2 de mantener el efecto invernadero y reforzarlo, ¿no? Entonces, este es otro de los síntomas que nos están diciendo que hay ciclos de realimentación positiva en todo el planeta que están activándose, que ya se están activando hace tiempo. O sea, ahora están reforzándose, están incorporándose algunos nuevos que desconocemos por completo y otros que esperábamos que ocurrieran como este y que tarde o temprano los científicos han descubierto que realmente está funcionando y que está siendo parte del problema que tenemos, ¿no? Renato, bienvenida, buenas noches. Mi hermana, bienvenida, buenas noches. Ana. Bueno, vamos adelante porque tenemos como siempre muchas cosas interesantes por tocar. Hace unos meses atrás tocamos el tema del ciclón de la isla de Mayotte, que es una isla francesa que está en el Océano Índico, y que había un huracán, que dicho sea paso, se llamaba Chido, que la había golpeado y yo no había tenido oportunidad de ver imágenes tan impactantes como estas, ¿no? O sea, realmente para aquellos que lo escuchan en el podcast o en la emisora de radio, o sea, lo que quedó en esa isla fue prácticamente nada, ¿no? Quedaron algunos edificios en pie, pero todo lo demás, me imagino que serían casas de bajos ingresos, ¿no? Personas pobres. Realmente es una isla bastante pobre y cuando estas islitas, ya de por sí el hecho de ser islas, cuando son golpeadas por huracanes, y particularmente ahora que los huracanes se están haciendo más fuertes, pues realmente es un desastre ya de por sí, ¿no? Y estamos acostumbrados a escuchar esas noticias de por siempre. Pero ahora específicamente con el tema del reforzamiento, de la intensidad de los huracanes y particularmente este que golpeó de lleno a esta isla, prácticamente el centro del ojo le pasó por encima, pues las imágenes son terribles, ¿no? Eso parece más bien un basurero que una isla habitada, ¿no? Y realmente las islas van a ser golpeadas duramente y en algún momento bueno, van a tener que ser o bien deshabitadas o las personas que estén allí van a quedar en un estado de pobreza increíble. Porque realmente reconstruir todos sabemos que reconstruir la infraestructura dañada particularmente por los huracanes, y nosotros aquí en el Caribe somos expertos en eso, pues lleva tiempo, a veces lleva años. Y como todos debemos saber, pues bueno, actualmente bajo las condiciones que están sucediendo con el cambio del clima, pues realmente los huracanes prácticamente tienen posibilidades de golpearnos a veces con diferencias de tiempo de menos de un año, como sucedió aquí mismo en la Florida el año pasado, hubo personas aquí en la Florida que tuvieron no dos, tres huracanes, uno detrás del otro prácticamente, afectándolos. Entonces, definitivamente, o sea, imagínense si en zonas como aquí en la península de la Florida, en un país desarrollado, hay personas que tienen que abandonar sus propiedades y irse realmente a buscar otro lugar donde habitar. Imagínense en una islita en el medio del Pacífico que es pobre, ¿no? Entonces, también lo tuvimos con el huracán Beryl, cuando el comienzo de la temporada del año pasado, que golpeó islas de aquí
del Caribe, que prácticamente las dejó en un estado lamentable, ¿no? Entonces, este es un tema que es feo, pero que realmente es parte de la realidad que lamentablemente vamos a tener que estar viviendo. Bueno, eh, también hay un ciclón, porque, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ver la mayor parte de las noticias con respecto al tema o sea, con respecto a la zona geográfica del hemisferio norte. Pero el hemisferio sur está en las temporadas, en las estaciones contrarias a la nuestra. O sea, mientras nosotros estamos en invierno aquí en el norte, el hemisferio sur está en verano. Entonces, allá abajo están ocurriendo cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un huracán que golpeó a las Islas Reunión, que dicen, bueno, cuando salió esta noticia, que dicho sea de paso, fue del 20 de febrero, habían 3 muertos en ese momento, y el huracán golpeó con vientos de 145 millas por hora y más de 20 pulgadas de lluvia. Entonces, realmente este tema de las islas, bueno, no sé, es lamentable, pero recuerden que hay una islita que es una de las primeras en el planeta, si no es la primera, en la costa de Panamá, que han tenido, Panamá, el gobierno panameño ha tenido que sacar a las personas de ahí, o sea, está teniendo que dedicar billones de dólares a construir edificaciones, casas, para que las personas de una isla que normalmente vivía del turismo, y que dicho sea de paso estaba sobrehabitada, había exceso de población ahí, pues van a tener están teniendo que trasladarlos a terreno firme porque realmente la subida del nivel del mar está acabando con las condiciones de vida normales en la isla, ¿no? Entonces, ese es un proceso normal. Y dicho sea de paso, Cayo Hueso. Cayo Hueso aquí en los Estados Unidos, un país desarrollado, no ha escapado a las inundaciones que están ocurriendo, porque recuerden, y este es un dato que tienen que aprenderse de memoria, por cada grado Celsius que se calienta nuestra atmósfera, se incrementa un 7% la cantidad de agua de vapor de agua que puede acumularse en la atmósfera. Por lo tanto, cuando llueve, llueve más intenso, llueve en mayores cantidades. Por eso suceden estas famosas inundaciones rápidas a las que ya todos lamentablemente tenemos que estar acostumbrados de escuchar en las noticias constantemente, ¿verdad? O sea, no, como año y medio aquí en la Florida, aquí un poquitico al norte de Miami, tuvimos inundaciones rápidas en Fort Lauderdale, que dicho sea de paso, por ahí entraba la gasolina. Entonces, o sea, además de afectar a las personas directamente con el fenómeno de la inundación, pues entonces aquí en Miami sufrimos una falta de gasolina, tuvimos problemas con la gasolina, ¿verdad? Tuvimos una semana que hubo escasez de gasolina porque el puerto de entrada de la gasolina está ahí arriba donde ocurrieron las inundaciones. Todos estos fenómenos están interrelacionados tarde o temprano. O sea, las personas piensan que esto lamentablemente es un modo de vida. En las personas se ha afianzado esa idea de que mientras las desgracias no me toquen a mí, todo está bien, ¿no? Mientras les pase a otros, pues bueno, damos gracias a no sé quién y seguimos viviendo como si nada y bueno, allá el que le pasó, ¿no? Pero cuando las cosas comienzan a ser como normalmente son en la sociedad humana, una cadena, porque aquí todos dependemos del lechero y dependemos del panadero y dependemos de la gasolina que se fabrica o que se destila en una refinería en Texas o en otro lado. Entonces, realmente aquí, este caso en Cayo Hueso, febrero 24, inundaciones. Miren esto. O sea, increíble. Esto es una isla. Cayo Hueso es una isla. ¿Bien? Una isla y bien baja. O sea, realmente todos los cayos, todos sabemos que la altura sobre el nivel del mar es prácticamente mínima. O sea, 2 o 3 pies con suerte. Y Alfonso, bienvenido. Buenas noches. Y realmente hubo inundaciones en Cayo Hueso esta semana. O sea, dicen que cayeron entre 6 y 8 pulgadas de lluvia, ¿no? Entonces, realmente dicen que este fenómeno no sucedía desde el año 2022 con el huracán Ian. O sea, en el medio de una temporada que prácticamente estamos terminando el invierno, pero estamos en invierno oficialmente todavía, ¿no? Entre comillas. Bueno, tenemos inundaciones en Cayo Hueso, que dicho sea de paso, allí las edificaciones son viejas, o sea, son históricas. Cayo Hueso es una ciudad histórica y la gran mayoría de las inundaciones que ocurran allí van a afectar edificaciones que ya son viejas de por sí, ¿no? Muchas de las cuales, bueno, ahí está la casa de Hemingway y toda esa historia, que son edificaciones realmente antiguas que pueden sufrir de forma bastante importante por causa de estas inundaciones. Entonces, aquí viene, bueno, hasta la foto de la famosa boya de las 90 millas estas hacia Cuba, ¿no? Toda esa zona inundada, que dicho sea paso, está en la orilla del mar. Es increíble. O sea, yo nunca esperé ver. Esto para mí fue una sorpresa total. O sea, yo no esperé ver inundaciones en Cayo Hueso. O sea, es a excepción de cuando ocurren, por ejemplo, huracanes. ¿Bien? Entonces, Nelson, bienvenido. Nelson número 1, bienvenido. Buenas noches.
Bueno, la cosa es que Cayo Hueso, que es una islita, y hemos empezado hablando, precisamente comencé hablando de temas de islas porque esto es algo hasta cierto punto que pudiera esperarse a consecuencia de los cambios que estamos teniendo en el clima, pero realmente no dejan de sorprendernos. Bien, Cayo Hueso inundado en una lluvia de un día de invierno, bien, de finales de invierno. O sea, y esto, repito, recuerden esa fórmula, ¿no? Por cada grado Celsius que se calienta la atmósfera, habrá mayor cantidad de agua, de vapor de agua que se disuelve en ella. En este caso, un 7% por cada grado Celsius. Si hay un calentamiento, como terminamos el año pasado, recuerdan, 1.6, allí hay aproximadamente un 10% más de agua en la atmósfera. Entonces, cuando llueve, prepárense porque va a haber inundaciones. Y esto va a comenzar, esto ya comenzó, pero va a ir llegando a todas partes del planeta. Bien, a excepción de las regiones áridas, por supuesto, que dicho sea de paso, recuerden que el año pasado llovió donde en el desierto del Sahara, hubo inundaciones en el desierto del Sahara, se crearon lagos en el desierto del Sahara. Aquí también sucedió en la zona oeste de este país, centro-oeste de este país, también hubo inundaciones. ¿Bien? Entonces, en zonas desérticas, en lagos que habían estado secos por generaciones, donde se habían fabricado edificaciones, industrias, carreteras y todo eso quedó inundado. Fue, como dicen las personas, fue reclamado por la naturaleza, ¿no? Pero realmente esto no es otra cosa que una consecuencia directa del calentamiento de la atmósfera, del aumento de la temperatura y por tanto el aumento de la capacidad de la atmósfera de retener agua. Mecho, bienvenida. Buenas noches. Eso fue el día 24 de febrero, macho. Esto fue, o sea, fue esta semana que pasó. ¿Ves? O sea, esto, y lo que me llama la atención, entre otras cosas, es la poca, y valga la redundancia, la poca atención que esto recibe en la prensa. ¿Ves? Porque estos son señales que nos están diciendo, las cosas no están bien. O sea, hay cosas que están pasando que están fuera de lo común. Entonces, la falta de atención por parte de la prensa. Yo sé que hay un montón de noticias de política que se abultan una sobre otra y que las personas, y yo digo lamentablemente porque esto es mucho más importante que la política. O sea, si tú vas a perder tu negocio o tu casa por culpa de una inundación, por lo que sea, por el cambio climático, por un huracán, por un terremoto, todo eso es más importante que la política. Bien, yo sé que la política influencia en todo, que es importante, sí, por supuesto, pero realmente este tipo de noticias es importante en primer lugar para que las personas tomen conciencia de lo que está pasando. Porque dicho sea de paso, tengo un TikTok que hablo de este tema y todo el tiempo estoy viendo negadores, recibiendo comentarios a veces hasta ofensivos. O me están diciendo, bueno, que quién me paga, que si alguien me paga para decir lo que digo. No, a mí nadie me paga, todo esto es voluntario. Y lo hago porque sé la importancia de dar estos datos y estas noticias a la población, porque realmente no se toca el tema. Bien. Sí, fue el 24. Bien. O sea, realmente, sí, Mecho, fue el 24, no el 26. Correcto. Bueno, la cosa es que vamos a continuar porque hay varias noticias aquí. Hubo un fuego aquí en Carolina del Sur. No sé si o sea, hasta qué punto llegó eso. No seguí mucho la noticia. Pero el tema de los fuegos, Carolina del Sur, que dicho sea de paso, o sea, lo que traigo la noticia es más bien no por la noticia, sino por un comentario que lo tengo marcado. Correcto. Bien, esta persona aquí dice que las Carolinas han estado en las noticias por desastres demasiado a menudo últimamente. Bien, entonces, y eso es parte también de lo que está sucediendo. O sea, no es que tú tengas un fenómeno. En las Carolinas, bueno, tuvimos el N el año pasado, ¿verdad? Que aquí traigo noticias sobre eso también todavía. Hay cosas que se están explicando sobre lo que sucedió. ¿Bien? Pero realmente hay tantas cosas golpeando a la vez que vamos, no sé, entre comillas, se los digo así, vamos a tener que acostumbrarnos a esto, aunque acostumbrarse a esto no se debiera, o sea, más bien debiéramos tratar de resolver el problema, pero no lo vamos a hacer, así que vamos a tener que acostumbrarnos a tener desastres, un desastre detrás del otro y a veces varios en conjunto. Bien, bien, este artículo, que no lo puedo leer porque está detrás de una pared de pago, pero sé lo que dice. Bien, o sea, este artículo lo que dice es que China está realambrando, está llevando a la parte sur del planeta, o sea, particularmente la parte sur del planeta son las regiones más pobres, bien, África, el sur de América, bien, a excepción, por ejemplo, de Australia,
y Nueva Zelanda, pero los demás son regiones pobres. Y entonces China está ayudando a esas zonas a tener energía limpia. Bien, pero ¿qué quiere decir esto? Porque realmente el simple hecho, bueno, de que en África y en otros lugares se estén instalando paneles solares procedentes de China, que son sumamente baratos, bien, eso ya de por sí es una noticia, pero no es lo más importante, ¿eh? Sino el hecho de que estas condiciones que está generando China, esa producción tan barata de paneles solares, ¿eh? Va a ayudar a todos estos países pobres, ¿bien? A salir un poco de la pobreza. Porque una de las cosas que ha influido en la pobreza en la parte sur del hemisferio terrestre, del planeta, es que los costos del petróleo son muy elevados normalmente. O sea, los países pobres no tienen suficiente dinero para adquirir el petróleo o las formas de energía de combustibles fósiles para poder echar para adelante la economía. Entonces, ahora los países pobres están teniendo acceso a paneles solares producidos en China que son muy baratos. Entonces, imagínense, yo he visto, bueno, el otro día había un incendio de paneles solares en Cuba, no sé si serían chinos, no sé de dónde sería, ¿bien? Y también una noticia de que había una mafia rusa también instalando paneles solares en Cuba y todo ese tipo de cosas. Pero realmente los chinos, ¿bien? Este es un cambio fundamental en la energética del mundo, ¿no? Porque estos países pobres que normalmente tienen poco acceso a la compra del petróleo por los precios que generalmente son elevados, ¿eh? Cuando tienen acceso a este tipo de energías limpias, que una vez que tú haces la inversión, de ahí para allá prácticamente todo lo tienes gratuito, gracias a la luz del sol, pues puede ayudarlos a desarrollarse, ¿no? A salir un poco de la pobreza. Eso, voy a decirles, recuerden que llevamos prácticamente toda la historia de la humanidad diciendo que queremos acabar con la pobreza y no lo hemos hecho y por el camino que vamos no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero bueno, es una posibilidad. Yo me alegro, ¿no? Porque la gente pobre pueda tener su bombillito en la casa y quizás una cocina eléctrica en lugar de estar cortando árboles para producir leña, ¿no? Recuerden, por ejemplo, el caso de Haití, el caso lamentable de Haití, donde la famosa foto, ¿no? De que en la frontera entre República Dominicana y Haití, donde República Dominicana está llena de árboles, son bosques, y entonces Haití es hierbita, ahí no hay ni árboles, han acabado hasta con los árboles para poder cocinar. Entonces, ese tipo de situaciones, quizás esto pueda ayudar, no pienso que pueda ayudar a resolverla, pero sí aliviarlas un poco. ¿Sí? Es una buena noticia. Y aquí en este mapa están marcados en azul más oscuro posible las zonas, ¿bien? Que han importado, los países que han importado, que importan mayor cantidad de paneles solares desde China. Y miren esto, Portugal, España, por supuesto, países de África, que dicho sea de paso, China ahí ha entrado con mucha fuerza y tiene influencia bastante grande en muchos de esos países de África. ¿Sí? La India, bien, Australia, dicho sea de paso, está importando muchos paneles solares de China. Brasil, ¿eh? Y aquí en Estados Unidos también. O sea, yo he comprado por eBay. Ustedes pueden comprar paneles solares por eBay procedentes de China que son relativamente baratos. ¿Eh? Incluso los más modernos que son flexibles. O sea, hay opciones. ¿Eh? Dicho sea de paso, cuando ustedes compran, por ejemplo, en eBay, paneles solares de China, no esperen tener el nivel de potencia que les dicen. O sea, si usted compra un panel que dice que da 200 watts, espere que cuando más dé 150. Bien, con suerte, lo más probable es que le dé 100, 110 watts. Pero bueno, o sea, siempre están exageradas las mediciones, los anuncios, pero realmente funcionan. O sea, generan y funcionan y son relativamente baratos. Entonces, es una opción y eso está cambiando, pudiera llegar a cambiar el balance energético en el planeta. Bien, ya comienzan a salir los primeros comentarios con respecto a la posibilidad de los huracanes, la temporada de huracanes de este año. Y este señor, que dicho sea de paso, creo que es de Bahamas, pero bueno, él habla todo en inglés. Pero aquí sí muestran, voy a quitarle el sonido y voy a ir corriendo el video. ¿Bien? Las aguas del Océano Atlántico están por encima de las temperaturas promedios de esta época del año. O sea, en este mapa que ven aquí, todas las zonas que están en amarillo o rojo está por encima de las temperaturas promedio de esta época del año. ¿Qué quiere decir eso? Nada, que la temporada de huracanes puede comenzar antes del 1 de junio, que es el comienzo oficial, ¿no? Y entonces, estamos todavía, o sea, no hemos llegado ni a abril, ¿no? O sea, estamos comenzando marzo, pero ya aquí está incluso la lista
Déjenme ver si se las puedo mostrar. Bueno, aquí está el mapa con la... Fíjense, el Golfo de México está caliente. Hay zonas muy calientes. Hay zonas un poquitico más frescas en el agua del Golfo de México, cerca de la Florida, pero el resto está caliente. ¿Mm? Todo eso, todas estas temperaturas que ven aquí en el mar, son propensas para el surgimiento de organismos tropicales. O sea, hay suficiente temperatura. Claro, hay otros eventos que vamos a hablar aquí incluso, no sé si él lo pone aquí al final, ¿bien? Con respecto al tema de la niña y el niño, que también influyen allí. Hay muchas condiciones que influyen en la formación de huracanes, pero con respecto a la temperatura del agua, bien, la cosa está poniéndose mala. Bueno, este esquema sobre el niño y la niña, después lo voy a explicar porque tengo un artículo que lo explica mucho mejor. Pero lo que sí quería mostrarles es esta gráfica, bien, que dicho sea de paso, esta es una gráfica producida por la NOAA, la Administración de la Atmósfera y el Océano de los Estados Unidos, bien, una agencia de las más reconocidas, al igual que la NASA, es una de las agencias más respetadas en todo el planeta y que dicho sea de paso, ¿qué está sucediendo aquí? Que están despidiendo, bueno, aquí tengo artículos que hablan sobre eso, despidiendo a cientos y cientos de trabajadores de la NOAA por incluso muchos con gran experiencia porque simplemente han cambiado de puesto. Bueno, después voy a explicar sobre eso. Pero la NOAA aquí pone un pronóstico, pone las probabilidades con respecto al tema del niño y la niña para los próximos meses, incluyendo hasta noviembre. Y todo indica que vamos a estar a mediados del año, ¿eh? Vamos a estar en condiciones neutras. Es decir, ni niño ni niña. Vamos a estar en la zona neutral, en el medio de, pero recuerden que la niña puede incrementar la formación de huracanes, puede favorecer la formación de huracanes y ciclones aquí en la zona del Caribe, pero la niña este año se esperaba que comenzara a mediados del año pasado, nunca llegó, llegó a finales del año, fue muy débil y entonces ahora está, por supuesto, ya en caída. La niña no ha enfriado prácticamente, no ha contribuido a un cambio importante. Nosotros esperábamos que refrescara un poco la temperatura del planeta. Eso no ha ocurrido. La niña ha sido muy débil. Y ya como ven, esas líneas rojas que ven allí es el comienzo del niño. Y a mí se me erizan los pelos. Bien, el niño puede reducir las posibilidades de formación de organismos tropicales aquí en el Caribe. Bien, eso es una ventaja que nos da. Pero recuerden que el niño fue también parte del problema de la elevación de las temperaturas a nivel global hace poco más de un año. Bien, entonces, a inicios del año pasado, ¿verdad? Finales del antes pasado e inicios del año pasado, 2024. Entonces, si el niño regresa, todavía va a contribuir a subir más las temperaturas. Y recuerden que el año pasado terminó con ¿cuánto? Por encima de 1,5 grados Celsius de calentamiento a nivel global. Entonces, esa es una muy mala noticia si el niño regresa tan rápido. O sea, eso pudiera ser otra señal más. Espero que no sea. Pero todo está indicando que para finales de este año o posiblemente inicios del año que viene pudiéramos estar entrando en el niño de nuevo. Y esa sería una muy mala noticia. ¿Bien? Entonces, quería traerle este esquema porque realmente se adelanta bastante. Bueno, aquí está el artículo con la imagen de lo que explica qué cosa es el niño o la niña, ¿no? Entonces, aquí este artículo lo que habla es que han descubierto nuevas relaciones entre que llevan como consecuencia a las temperaturas extremas que hemos tenido en el planeta prácticamente en los últimos 2 años, ¿no? Y como pueden ver aquí claramente, fíjense, las condiciones del niño, ¿qué cosa es el niño? No es otra cosa que un calentamiento, por supuesto, eso influye también en los vientos, en la atmósfera y todo, pero un calentamiento, o sea, aguas muy calientes en la zona del Pacífico, en la costa oeste de América, ¿bien? Y en el centro del Pacífico, o sea, en la parte oriental del Pacífico, en la zona central del Pacífico, en la zona ecuatorial del Pacífico. Entonces, allí se generan corrientes ascendentes, el aire se calienta, la atmósfera se calienta, se generan corrientes ascendentes, por lo tanto hay tormentas, hay lluvias, todo eso en esa zona. Pero eso a su vez, ese aire una vez que llega a la estratosfera se enfría, baja y es sumamente seco cuando baja. Y entonces genera sequías en Australia, en el sur de Asia, bien, en el este de Asia y también aquí en el Atlántico, en la zona del Caribe, donde eso contribuye a la reducción o a reducir las probabilidades de tener formación de ciclones tropicales. ¿Sí? Eso es una de las causas. Entonces, ¿qué es lo que hablan aquí los científicos? Bueno, que han descubierto
algunas oscilaciones nuevas, y aquí están hablando particularmente, a ver si lo tengo por acá, aquí explican todo lo que es el fenómeno del niño. El artículo está muy interesante, está muy bueno. Bien. Eh, pero han encontrado una relación entre un tipo de oscilación de muy largo periodo con las temperaturas extremas que han habido. ¿Sí? Y aquí, por supuesto, mencionan el calentamiento antropogénico, que es el global warming, el calentamiento global. ¿Bien? Calentamiento antropogénico quiere decir generado por nosotros en la atmósfera. ¿Bien? Entonces, por supuesto, están preocupados, sumamente preocupados por el incremento de la temperatura sumamente notable entre el 2023 y el 2024. ¿Sí? Aquí está para el caso de la niña. Fíjense que en el caso de la niña, el centro del Pacífico está frío, ¿sí? O sea, está por debajo de las temperaturas normales. Y entonces las lluvias se trasladan hacia la zona que es Australia, el sureste de Asia, ¿bien? Y en el Caribe, que allí es donde la niña hace más favorables las condiciones para el surgimiento de huracanes, por ejemplo, aquí en la zona del Caribe, ¿bien? Pero lo que le importa a estos científicos es las famosas teleconexiones. O sea, cómo los fenómenos del niño y la niña influyen en otras partes del planeta. O sea, no se quedan a un nivel local, sino que hay relaciones en todo el planeta, donde aquí hablan de la teleconexión circunglobal, bien, que ocurre en el verano del hemisferio boreal, bien, que en inglés tienen las siglas CGT. Bien, esto se descubrió solamente en el año 2005. O sea, fíjense cómo nosotros estamos todavía a estas alturas descubriendo cosas que influyen en la temperatura, en el clima global, bien, que han estado funcionando a lo largo de toda la historia de la humanidad y que solamente ahora, gracias a la tecnología que tenemos, particularmente los satélites, podemos descubrir. Bien. Entonces, aquí hablan de las ondas de Rossby. Miren aquí abajo, ahí lo dice. Bien, aquí tengo un artículo que explica esto, pero son ondas que se generan de muy largo periodo, que se generan en fluidos que rotan. Recuerden que nuestro planeta rota. Ahí se incluyen las famosas fuerzas de Coriolis, los vientos alisios, que son generados gracias a ese movimiento. Bien, entonces aquí hablan de cómo esas ondas de Rossby se manifiestan en las partes altas de la atmósfera. Bien, y generan cinco celdas, cinco ondas. ¿Sí? Particularmente, por ejemplo, en el caso de la corriente en chorro, que a veces usan los aviones para volar de forma más rápida, pasando el Océano Atlántico, por ejemplo. Bien, entonces, lo que han descubierto es que ha habido variaciones desde los años 80 para acá, ha habido variaciones en los patrones climáticos generados por estas ondas que descubrimos solamente en el 2005. Bien, o sea, esto es un tema totalmente nuevo, pero han descubierto que se han movido esas celdas. Bien, voy a poner el mapa de nuevo. Estas celdas se han desplazado media longitud de onda, o sea, esta flecha que está aquí hacia arriba sobre Australia en realidad pues estaría desplazada prácticamente hacia el centro del Océano Índico. ¿Sí? Y todo eso cambia los patrones climáticos, es parte importante de los patrones climáticos. Entonces, realmente ahora nos estamos dando cuenta, poquito a poco, de que tenemos cosas que están sucediendo en el planeta que, dicho sea de paso, no están incluidas en los modelos climáticos que nos van a decir cómo van a ser las temperaturas dentro de unos cuantos años, ¿bien? Producto del calentamiento global. Aquí yo traigo un artículo que encontré en el Servicio Nacional Oceánico, ¿no? Tiene que ver con la NOAA, es parte de la NOAA, que le están despidiendo personal para que tengan una idea de cuán importantes son estas agencias. Bien, bueno, aquí explican, yo voy a ponerles el video porque realmente es sumamente interesante ver cómo estas ondas Rossby, 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 ¿bien? Estas ondas se mueven. Fíjense aquí en el planeta Tierra cómo esto que ven en rojo es la corriente en chorro, ¿bien? Y adquiere un patrón ondulado, ¿bien? Esas son las ondas de rojo. Entonces, realmente son ondas, y dicho sea de paso, eso ocurre también en el océano, ¿eh? Para que tengan una idea de la complejidad de la circulación atmosférica. Por ejemplo, esta estructura aquí, esta forma de la corriente en chorro que tiene la forma de la letra griega omega, ¿bien? Bueno, eso es una de las cosas que genera los famosos vórtices polares y todas esas cosas que nos golpean aquí. Bueno, cuando van hacia el sur, bien, eso trae aire frío hacia el sur. Y cuando van hacia el norte, eso lleva aire caliente hacia el norte. Bien, eso genera olas de calor en Canadá, por ejemplo, o genera olas de frío enormes aquí con el vórtice polar, como hemos tenido 10 veces este invierno aquí en los Estados Unidos. Bien, entonces, realmente es un tema súper interesante y aquí hay un dato. Bien, estas ondas pueden tener una longitud
de cientos de kilómetros, ¿bien? Y por supuesto cambian el clima en todas partes del planeta, ¿bien? Entonces, lo que sí me interesa es que, por ejemplo, este dato, cuando se habla, por ejemplo, de estas ondas a nivel en el océano, ¿bien? En la parte acuática del planeta, cerca del Ecuador, estas ondas pueden tomar entre varios meses hasta un año para cruzar el Océano Pacífico. ¿Bien? O sea, los cambios meteorológicos que generan cuando salen en Australia, por ejemplo, cuando llegan a América, bien, puede ser un año después. ¿Bien? Es extremadamente lento su movimiento. Sin embargo, en las partes más altas, acercándonos hacia los polos, todavía son más lentas y pueden demorar ese mismo viaje entre 10 y 20 años. ¿Por qué los científicos no habían descubierto esto? Porque esto ocurre a unos 90 metros de profundidad en el mar. ¿Bien? O sea, solamente es observable con satélite y equipos de medición especializados. O sea, del Pozo, bienvenido, buenas noches. Entonces, todo esto se va acumulando y este es un conocimiento, ya les digo, desde el año 2005. Esto es nuevo, esto es totalmente nuevo. ¿Bien? Por eso es importante mantener a los especialistas en agencias como la NOAA y no despedirlos por cualquier causa, ¿verdad? Bueno, aquí están, yo busqué mucha información sobre esto, pero realmente es un tema sumamente interesante, es fascinante conocer estas cosas o sea, que influencian sobre nosotros y que nosotros hasta el año 2005 no sabíamos que existían. Bien, bueno, capturar el dióxido de carbono. O sea, el mayor problema que nosotros tenemos con el cambio climático, el calentamiento global o como quieran llamarle, es el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, que es el principal gas de efecto invernadero, el que más nos calienta, el que más define la temperatura de la atmósfera, ¿verdad? Existen muchos gases de efecto invernadero, bien, está incluido no solo el metano, también está, por ejemplo, el vapor de agua, ¿bien? Pero el dióxido de carbono, una vez que está en la atmósfera, va a estar por miles de años allá arriba, porque la única forma en que el dióxido de carbono es extraído de la atmósfera es por disolución en el mar o en las rocas. Entonces, es una disolución extremadamente lenta, extremadamente lenta. Bueno, la cosa es que nosotros ahora queremos fabricar máquinas, ya estamos en ese proceso, ¿no? Pero son muy pocas las que hay y son muy ineficientes, requieren grandes cantidades de energía, por ejemplo, ¿bien? Como esta que ven aquí, ¿bien? Con gran cantidad, unos ventiladores enormes que hacen pasar grandes cantidades de aire. En algunos casos pueden ser unas planchas llenas de roca molida, ¿bien? Para que estas rocas absorban el CO2, pero la eficiencia es extremadamente baja. Bueno, la cosa es que la captura directa de carbono, que es como se llama este método, a partir de la atmósfera, ¿bien? A pesar de que es extremadamente ineficiente y todo eso, es parte de las soluciones que tienen que implementarse para el futuro, ¿no? Entonces, realmente ahora o sea, se ha cambiado toda la financiación a este proceso, porque por supuesto, o sea, este es un tema extremadamente caro. La captura de carbono es extremadamente cara, es muy ineficiente, requiere grandes cantidades de energía, maquinarias enormes, ¿bien? Y entonces requiere dinero procedente de dónde? De los gobiernos. Bueno, ahora con el cambio de administración y todo eso, pues resulta que ahora, adivines quiénes están muy interesados en estas máquinas enormes. Las compañías de petróleo. O sea, se supone que estas máquinas de extracción de carbono, de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que buscan es reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera para reducir el calentamiento global. Bien, bueno, aquí se habla de que estamos camino a lo contrario. Bien, o sea, las compañías de petróleo pueden aprovechar los subsidios para estos sistemas de extracción de dióxido de carbono. Entonces, las compañías de petróleo están fabricando, metiéndose en este negocio porque el CO2 que extraen con estos aparatos de la atmósfera, entonces lo inyectan como gas en los pozos de petróleo para extraer más petróleo. Bien. O sea, recuerden el fracking y todos esos temas bueno, el fracking es lo que ha hecho este país el primer productor mundial de petróleo, ¿no? Bueno, la cosa es que quieren usar el CO2 que se extrae de la atmósfera para inyectarlo en el suelo para extraer mayor cantidad de petróleo. Entonces, al final, no se logra ningún beneficio, pero sí, muy importante, hay dos cosas muy importantes. Se extrae más petróleo, lo cual le da más ganancias a las compañías de petroleras, ¿bien? Pero además obtienen los subsidios del gobierno, que de dónde vienen? De nuestros taxes, ¿bien? Y ese es el camino por el que vamos. O sea, al final lo más importante es el billete,
Si el planeta se destruye y después ninguno de nosotros puede vivir en él, no importa. Pero los empresarios actuales se hacen millonarios a costilla de eso, ¿eh? Incluyendo de nuestros taxes, de nuestros impuestos. Entonces, este es un tema extremadamente preocupante porque lo lamentable de esto es que incluso en el mayor desastre que podamos entrar en la humanidad, el objetivo final es que alguien se haga millonario, que una compañía se haga más poderosa, que extraiga más petróleo y que se hagan más ricos los empresarios, ¿no? Entonces, este es el camino que hemos elegido en la humanidad, lamentablemente. Yo no veo que esto tenga solución. O sea, yo veo que mientras más mala se pone la cosa, más seguimos empeñados en seguirla poniendo más mala todavía. Bien, bueno, aquí hay un tema breve pero muy interesante. Bien, el tema de los icebergs que vienen de la Antártida. ¿Eh? Como ahora estamos calentando la atmósfera, estamos calentando el océano, pues la cantidad de icebergs, estas masas de hielo enormes que se desprenden en este caso de la Antártida, bien, se va a incrementar. Entonces, ahora el iceberg más grande, que dicho sea de paso, salió en el 1980 y pico, se desprendió de la Antártida, ¿sí? Ahora está en camino hacia las islas de Georgia del Sur, ¿no? Y ahí, bueno, si impacta con tierra, pudiera afectar, matar a un montón de pingüinos y de focas de hambre, ¿no? Porque les negaría el acceso, les impediría el acceso a su fuente de comida en el mar. ¿Ven? Pero lo interesante de esto es un estudio, a ver si lo tengo marcado por aquí, que dice que han encontrado, o sea, los icebergs, vamos a explicar esto. El hielo que se forma, por ejemplo, en la Antártida o en los glaciares, absorbe. Cuando esa agua se congela, ¿ven? Se lleva piedras, se lleva minerales, restos de roca, polvo, que están en el suelo. ¿Bien? Y cuando esos glaciares se van moviendo por tierra hacia el mar, arrastran todo ese material, que de hecho se pasa cuando se derriten, lo que queda, esas rocas le llaman morrenas. ¿Bien? Pero la cosa es que todo ese material que se lleva el hielo consigo, en forma en este caso de un iceberg, cuando va a través del mar se comienzan a derretir y van dejando caer eso hacia el fondo del océano. Entonces, en este caso, como hay una especie de carretera expedita, creo que aquí está el mapa, aquí hay un mapa, bien, aquí está el mapa. Fíjense cómo los icebergs, por ejemplo, que se rompen en ciertas zonas de la Antártida, terminan viajando todos en lo que llaman una autopista, ¿no? De los icebergs y terminan todos yendo hacia esta zona que es prácticamente la zona más cercana, la península de la Antártida que está muy cerca de la Tierra del Fuego, ¿no? Del sur de Chile y de Argentina. Entonces, todos estos icebergs en esta zona, cuando llegan a estas islas de ¿cómo es? Georgia del Sur, ¿no? Bueno, la cosa es que allí depositan, cuando se van derritiendo, depositan estas rocas y estos restos de materiales que han arrastrado consigo. Entonces, los científicos han analizado y han encontrado aquí restos de materiales que han sido arrastrados por icebergs mucho antes, 3 millones de años antes de que la Antártida estuviera congelada. Para que tengan una idea de la magnitud de los fenómenos que ocurren aquí, ¿bien? Y de la importancia de analizarlo. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Bueno, la cosa es que la Antártida oficialmente se congeló hace 34 millones de años. ¿Sí? Entonces, han encontrado restos de materiales traídos por los icebergs en estas islas de hace 37 millones de años. O sea, 3 millones de años antes de que se congelara totalmente la Antártida. Lo cual quiere decir que obviamente ya habían glaciares en la Antártida, incluso con temperaturas bastante altas, ¿bien? Antes de que se congelara totalmente. Entonces, estos estudios, que dicho sea de paso, estos son descubrimientos totalmente recientes, ¿no? Y nos ayudan a entender un poco cómo es que son los cambios climáticos, del cual ahora particularmente estamos en medio de uno sumamente importante, ¿eh? Cómo suceden los cambios climáticos, a qué velocidad pueden suceder y cuáles son las condiciones que pudieran haber dentro de miles de años aquí en el planeta también, ¿no? Muy importante eso. Bien. El fenómeno de la subsidencia. Recuerden que hablamos de que en la tierra, cuando extraemos en nuestras ciudades, en las zonas de cultivo, cuando se extrae agua subterránea, bien, la tierra tiene que hundirse, porque al extraer el agua queda un vacío. O sea, estamos vaciando el acuífero y por lo tanto la tierra tiene que ir bajando, porque ahí no estamos inyectando nada. ¿Bien? Y aquí vamos a aclarar esto porque hay fenómenos muy curiosos acá en esta zona, aquí particularmente en San Francisco, en el oeste de los Estados Unidos, aquí en California.
¿Bien? Dicen que aquí hay un estudio sobre la subsidencia, o sea, el hundimiento de la Tierra producto del efecto humano, de lo que hacemos nosotros, ¿bien? De nuestra actividad. Particularmente, bueno, no solo de la actividad industrial, ¿no? Sino también de toda el agua que extraemos para las ciudades, incluyendo para regar la hierbita estúpida que todos tenemos delante de nuestras casas. ¿Bien? Bueno, la cosa es que aquí han encontrado hundimientos en zonas como, por ejemplo, la Alameda, la Bahía de la Alameda, ¿no? En San Francisco, la Bahía de San Francisco, Corte Madera, hay varios lugares aquí que mencionan de esta zona. Y dicen que hay una subsidencia de más de 0,4 pulgadas por año. O sea, hundimiento del terreno de más de 0,4 pulgadas por año. O sea, ya se pueden imaginar que en 2, 3 años tienen más de 1 pulgada de hundimiento del terreno. ¿Bien? Y como ¿qué está sucediendo? El nivel del mar está subiendo producto del calentamiento global. ¿Eh? O sea, recuerden que el nivel del océano sube por una parte porque al calentarse el agua se dilata, ocupa mayor volumen, por lo tanto el nivel del océano sube. ¿Bien? Pero también se están derritiendo los hielos de la Antártida, de Groenlandia, los hielos de los glaciares que están sobre tierra, y todo eso cuando llega al mar incrementa el nivel del océano. Entonces, como la tierra se está hundiendo, las ciudades se están hundiendo y el nivel del mar está subiendo, entonces el nivel relativo, al final, el nivel relativo de la subida del mar se acelera, es mucho mayor de lo que habíamos calculado. Y es lo que están diciendo en este estudio, ¿no? O sea, hay algunas excepciones, porque por ejemplo aquí en California hay algunas zonas donde se está reinyectando agua en el acuífero para rellenarlos, ¿no? Y entonces allí hay ciudades que están subiendo de nivel, ¿bien? O sea, terrenos que están subiendo de nivel, pero son las excepciones, ¿bien? Entonces, aquí hablan, por ejemplo, de 1880, el Océano Pacífico ha subido unas 8 pulgadas a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Sí? Recuerde que el nivel de subida del mar no es el mismo en todas partes, ¿no? O sea, eso depende del lugar que se esté estudiando. ¿Sí? Entonces, aquí particularmente en la Bahía de San Francisco se espera una subida de 1 pie del nivel del mar para el 2050 y más de 6 pies para el final de la centuria. O sea, fíjense, analicen los números, ¿bien? Del 2025 hasta el 2050 va a subir 1 pie. Pero de 2050 a 2100 va a subir 6. ¿Qué les está diciendo eso? Cuando ven la diferencia, se está acelerando el nivel de subida del mar. ¿Bien? Porque se están acelerando el derretimiento de los hielos. Todo lo que hablamos aquí, todos son fenómenos que se están acelerando. Y eso es sumamente preocupante. Y a nadie le importa. No hacemos nada al respecto. Por el contrario. Por el contrario. ¿Bien? Entonces, bueno, ellos incluyen aquí en los estudios la actividad tectónica y por supuesto la extracción de agua subterránea, ¿bien? Y las causas naturales. ¿Sí? Pero lo más importante es, en la subsidencia, es la actividad humana. ¿Sí? Entonces, este es un fenómeno típico que sucede en todos lados y la mayoría de las personas no saben que eso existe. ¿Sí? O sea, viven en ciudades que se están hundiendo, bueno, a excepción quizá de Venecia, ¿no? Lugares así donde es obvio. Pero la mayoría de las personas viven en ciudades que se están hundiendo y no tienen idea. Busquen Houston, por ejemplo. Houston tiene un récord de hundimiento. Y eso para, no sé, el 2060, 2070, 2080, Houston va mal, pero muy mal. ¿Bien? Al igual que muchas otras ciudades, incluyendo aquí Miami Beach, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los científicos hacen advertencias importantes sobre la inestabilidad estructural, el potencial de inestabilidad estructural en toda la infraestructura que está en esta ciudad. ¿Sí? Entonces, esto, bueno, y hablan aquí particularmente, dicen, la infraestructura del aeropuerto internacional de San Francisco, dice que puede haber una elevación de 1 pie del nivel del mar para el 2050. ¿Sí? Esto, dicen que, y lo están diciendo, la economía de toda esta región depende fundamentalmente de los aeropuertos. Así que ya saben, ¿no? O sea, si no se adaptan los aeropuertos a la subida del nivel del mar, pues la economía de la zona va a estar en problemas para el 2050. ¿Cuánto es eso? Dentro de 25 añitos. 25 añitos. Bien. Bueno, este es un video que habla sobre es una tendencia, el tecnofeudalismo, ¿no? O sea, la idea de que la inteligencia artificial y otras cosas por el estilo nos va a transformar prácticamente en campesinos, ¿no? A todos, o sea, personas sin empleo, viviendo
de la ayuda del gobierno en el mejor de los casos, en otros casos con trabajos prácticamente agotadores, aburridos. ¿Bien? Bueno, la cosa es que, y bueno, y sumidos en la pobreza, la gran parte de nosotros, la mayoría de nosotros, ¿no? Pero aquí está hablando este señor en este fragmento del video y comentando este artículo de un periódico que se llama La Tribuna de Texas, ¿sí? Donde el board, o sea, el board de Texas evita, o sea, prohíbe prácticamente mencionar el tema del cambio climático o el calentamiento global en los libros de texto de ciencia de las escuelas. ¿Sí? Entonces, esto es, ¿qué les voy a decir? Como mínimo es preocupante. Por otra parte, es lamentable, porque los niños son los que van a vivir en un futuro donde el cambio climático los va a estar golpeando, pero duramente. No como nos está golpeando ahora, que ya nos está golpeando duro. Bien, ellos van a sufrir peores consecuencias comparadas con nosotros. Entonces, los niños van a ser educados en el mejor de los casos. Bueno, no van a tener noticia de esto porque no va a estar incluido en los libros de texto, pero en el peor de los casos van a ser educados en la negación de lo que está sucediendo. ¿Eh? Y esto es un patrón que estamos viendo en todas partes del mundo. Las personas, y yo sé que es normal. Nelson, bienvenido. Nelson número 2, porque ya hay otro por ahí. Y Marta, bienvenida. Buenas noches. Bueno, yo sé que es normal cuando las personas se ven en peligro, es normal que tiendan a veces o a no querer escuchar las noticias o a negarlas, ¿bien? O a mantenerse en la ignorancia para evitarse preocupaciones o simple y llanamente deciden negarlo y decir que es, bueno, una teoría conspirativa o que es o como decían, ahorita recuerdo la palabra en inglés, un hoax. ¿Sí? Pero realmente este es un tema que ya nos está golpeando, que lo estamos viviendo. Acabamos de ver inundaciones en Cayo Hueso, acabamos de ver destrucción por huracanes, acabamos de ver de todo y estamos negándolo. Y lo peor es que a nuestros niños, que son los que van a tener que vivir desastres terribles en el futuro, bien, no los vamos a educar ni a preparar para eso. Entonces, ¿qué papel estamos jugando como generación de adultos, donde supuestamente debemos ser responsables por educar a nuestros niños y prepararlos para el futuro que viene, cualquiera que sea? ¿Bien? Y yo sé, y esto cada vez que tengo una oportunidad lo digo. O sea, cuando hablamos de las generaciones de los, no sé, los años 40, 50, 60, 70, 80, la idea que tenían los padres de un buen futuro para sus hijos era dejarles una casa, un auto y con suerte una cuenta en el banco. ¿Bien? Un poco de dinero en el banco. Sin embargo, cuando estamos ahora en el momento actual, yo se los digo, lo más importante para dejarle a tu hijo es un planeta en el cual pueda vivir, pueda ser feliz o al menos sobrevivir y tener comida, tener agua y un lugar donde vivir. ¿Bien? O sea, ya la cuenta en el banco y el auto y esas cosas ya dejan de ser importantes, porque realmente lo más importante, recuerden que lo más importante es el agua, ¿no? Y la comida. Y después un lugar donde vivir. Entonces, si nuestros hijos no les dejamos esas condiciones y para colmo ni siquiera los estamos preparando, no los estamos educando para vivir en el mundo en que van a vivir dentro de unos años, ¿qué les estamos dejando? Los estamos dejando sin preparación frente al desastre que nosotros estamos dejando en este planeta. Entonces, yo siempre he dicho, el tema fundamental, el problema fundamental que tiene la humanidad es de educación y concretamente de la falta de educación. Y hemos decidido no educarnos. La gran mayoría, la mayor parte de la población mundial ha decidido no educarse. Y particularmente en el tema del calentamiento global, han decidido negarlo de cara. ¿Por qué? Porque te pone nervioso, porque piensas bueno, que le va a tocar a otro, porque de hecho sea de paso, o sea, hace unos años atrás, muchas personas pensaban, bueno, eso le va a tocar a nuestros nietos. Bien, y ahora, hace unos años atrás, ya le iba a tocar a nuestros hijos y ya nos está tocando a quién, a nosotros, porque ya nosotros estamos enfrentando esto. Bien, o sea, aparte del tema de la subida de precio de los productos, de los alimentos, la subida, el problema de los seguros de las casas y de los negocios, ¿verdad? Los seguros no se están yendo de la Florida, se están yendo de casi 20 estados de aquí de los Estados Unidos, están cerrando. ¿Qué les pasó a la gente del incendio de Los Ángeles?
Los seguros los dejaron colgados unos meses antes de los incendios, ¿verdad? Bueno, todo eso es parte de lo que viene. Y eso se le llama sufrimiento, como dice el secretario general de la ONU, ¿verdad? Que no se quite esa palabra de la boca. ¿Bien? Entonces, lo que le vamos a dejar a nuestros hijos es no solo el hecho de que vean a sus padres negar lo que está sucediendo, sino negar también lo que le va a suceder a ellos, que va a ser peor de lo que nos está sucediendo a nosotros, y ni siquiera los vamos a dejar preparados para enfrentarlo. Y eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, yo cuando veo a una persona que niega lo que viene en el futuro, sin embargo, cuando lo veo decir a sus hijos, yo quiero lo mejor para ti, tú no estás diciendo la verdad. O sea, ¿cómo tú vas a decir que tú quieres lo mejor para tus hijos si tú, además de que les estás diciendo que no va a pasar lo que va a pasar dentro de unos años, tampoco los estás preparando para enfrentarlo? Los estás dejando sin defensa ninguna contra el mundo en el que van a vivir, que va a ser un desastre. Como digo siempre, este planeta en el futuro va a ser una porquería. Lo que le dejamos de planeta a nuestros hijos va a ser una porquería. Qué lamentable. Pero es el camino que hemos elegido. Pero hay que comentarlo. Tengo que dejarlo bien claro aquí, porque eso está sucediendo en muchas partes del mundo. Eso sin mencionar, por supuesto, las personas que deciden ignorarlo por completo y seguir con su vida. Le digo, es importante dejar de ver novelitas. O sea, no les digo que las dejen de ver todas, porque yo sé que las personas necesitan despejar, pero es muy importante, si viene un huracán, tú tienes que estar informado. Si te avisan que hay posibilidades de un terremoto, tú tienes que estar informado y preparado. Y si viene un cambio climático que va a amenazar la vida de tus hijos, tú tienes que estar preparado y tienes que prepararlos a ellos. Tienes que informarlos, tienes que decirle la verdad y tienes que entrenarlos para que tengan las mejores posibilidades de sobrevivir lo que viene. Pero así andamos. Ese es el mundo que hemos elegido. Bien, bueno, aquí yo soy cubano. Muchos de los que observan estas charlas acá en vivo son cubanos. ¿Ven? Dice Gilar, comenta por acá, eso es tarea colectiva de los gobiernos. Sí, muy cierto, muy cierto, muy cierto. Pero es importante, Gilar, déjame aclarar una cosa, porque a veces, por ejemplo, cuando decimos, bueno, porque los políticos son una porquería, o los gobiernos son una porquería, pero los gobiernos están formados por personas como nosotros, ¿bien? Y no quiero quitarle la culpa a nadie de lo que hagan, no, no, al contrario. O sea, cuando las personas tienen acceso al poder, todo cambia. Lamentablemente, todo cambia. Bien, el hecho de tener poder, ya sea en tu centro de trabajo, en Cuba eran los famosos CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, que el tipo que estaba al frente de la cuadra, él estaba por encima de ti. Y en donde quiera, en los centros de trabajo, en lo militar, en las industrias, en los gobiernos, en los estados, en los ministerios, donde quiera tú lo ves. Las personas, la mayoría de las personas que tienen acceso al poder, pues ya saben. Entonces, las responsabilidades, lamentablemente, las carreras políticas actualmente son para hacer billetes para su bolsillo y no para atender los problemas de la población. Que, o sea, que realmente el político debiera servir a la población que lo elige. ¿Bien? Y estamos viendo en todas partes del planeta que eso no es así. En todas partes del planeta. ¿Bien? Por supuesto, los cubanos tenemos el mejor ejemplo en Cuba. Bien, los venezolanos en Venezuela, los otros en cada cual en su lugar. Pero realmente los políticos son, y particularmente, por ejemplo, en países democráticos, son elegidos de entre las personas del propio pueblo. ¿Sí? Claro, muchos tienen privilegios, son millonarios o tienen negocios que le dan buenas ganancias o cosas así, porque para colmo se necesita dinero para poder hacer una carrera política. Y cuando te metes en la carrera política, todavía haces más dinero. Entonces, si tu objetivo en una carrera política es hacer dinero, ¿qué responsabilidad vas a tener con respecto a la educación de los niños? Bueno, imagínese. Sin comentario, Gilan. Gracias por ese comentario porque me dio espacio para decir esto. Bueno, los cubanos, y este es un tema que lo voy a tocar no solo por Cuba, no solo por Venezuela o países subdesarrollados. Esto va a comenzar, y esta es la muestra. Esto tarde o temprano va a comenzar a suceder en todas partes del planeta. ¿Bien? Porque recuerden que el problema principal que tenemos no es el cambio climático, no es el calentamiento global. El tema fundamental, el problema fundamental de la humanidad es el overshoot, así se le llama en inglés. O sea, es la sobrepoblación del planeta, el sobreconsumo
de los recursos del planeta, el despilfarro, la contaminación de los recursos del planeta, del cual dependemos todos para mantenernos vivos. No solo nosotros, también los animales, las plantas, todas las especies vivas que hay en el planeta. ¿Bien? Bueno, la cosa es que aquí hubo un apagón, febrero 25, apagón en Chile, casi general. ¿Bien? O sea, yo como cubano, y a mí se me erizan los pelos cuando hablo sobre esto. Zoraida, bienvenida, buenas noches. Porque los cubanos sabemos lo que está sucediendo en Cuba, ¿verdad? O sea, hay caídas del sistema electroenergético nacional, o sea, apagones generalizados en la isla por falta de mantenimiento, por vejez por falta de atención al sistema electroenergético, también por falta de petróleo, bien, por descuido del gobierno, bla, 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 todo eso que sabemos. Pero aquí en Chile, un país que hasta cierto punto se acerca más bien a los países, si no en vías de desarrollo, prácticamente casi desarrollados, bien, apagón generalizado en Chile. Para que vean que no solamente sucede en Cuba o en Venezuela o en Haití, bueno, no, esto va a comenzar a suceder en muchas partes del planeta. Bien, recuerden lo que pasó hace unos inviernos atrás en Texas, que hubo cientos de muertos por un apagón, por efecto de un invierno, bien, de un polar vortex, un vórtice polar, en Texas, en medio de los Estados Unidos. Muertos por apagón, porque las personas se congelaron en sus casas. Bien, o sea, esto es un tema preocupante porque todos dependemos de la energía. Toda la civilización humana depende de la energía y particularmente del petróleo y de la energía eléctrica. Bien, bueno, apagón generalizado en Chile. Y entonces tuvieron que declarar el estado de emergencia y meter, aquí hay imágenes, miren bueno, las ciudades oscuras, ¿no? Personas que estaban en un concierto, abandonar todo eso en medio de la oscuridad, pero tuvieron que sacar las tropas a la calle. Y esto es algo importante. O sea, con respecto al tema del desastre climático que nos viene, esto es un ejemplo adelantado de las cosas que van a venir y que ya están sucediendo como acabamos de ver. Aquí dicen, porque dicho sea de paso, por lo menos hasta el momento en que salió ese artículo, no habían dado una explicación concreta de qué había sucedido. Decían que había habido un fallo en una línea de 500 kilovolts de transmisión eléctrica. ¿Eh? O sea, parte del problema con la energía eléctrica actualmente es que se produce en un lugar y se consume en otro. Hay que transmitirla. Si hay, ya sea un desastre natural, un terremoto, un fallo por cualquier causa, a veces los fallos son, dicho sea de paso, por exceso de temperatura. Bien, porque las pérdidas en la línea aumentan con la temperatura. Puede haber un atentado, puede haber cualquier cosa. Bien, no sé, hasta un pájaro que se electrocutó. Bueno, lo que sea, un avión que cayó, se enredó con las líneas, lo que sea. Bueno, pues ahí viene el apagón. Y un apagón en Chile a nivel nacional. Tuvieron que sacar las tropas a la calle, declarar estado de sitio, o sea, que las personas no salieran a la calle. ¿Bien? Entonces, de noche, así que incluyendo la capital. Bien. Entonces, el artículo está bastante extenso. Habla, bueno, más de 8 millones de personas, casi 8 millones y medio de personas sin electricidad. Ya se pueden imaginar, ¿no? O sea, y entonces allí hablan de todo. Las personas que trabajan en bancos para afuera, porque los bancos trabajan con electricidad. Los bancos ya no trabajan con efectivo, no trabajan con papel, trabajan con computadora. Si no hay electricidad, no puedes sacar dinero de tu cuenta de banco, no puedes hacer transacciones, no puedes hacer absolutamente nada. Los bancos tienen que cerrar. ¿Bien? Y eso es una debilidad de la sociedad humana actual casi a nivel planetario. ¿Bien? Al igualmente, bueno, aquí hablan de todo lo que se paraliza el país. ¿Bien? El transporte, ellos tienen un metro también, todo eso tuvieron que paralizarlo, tuvieron que ir los bomberos a sacar a las personas del metro porque al quedarse sin electricidad se queda parado y no puede ni abrir las puertas. ¿Bien? Entonces, hablan aquí de muchas otras cosas. ¿Bien? Estado de emergencia, ya pueden imaginarse estado de emergencia en un país como Chile, producto de un apagón a nivel nacional. Entonces, nada, prepárense porque esto va a comenzar a ocurrir en todas partes del planeta. En las medidas que las temperaturas vayan subiendo, en las medidas que la red eléctrica vaya envejeciendo o vaya siendo dejada, o sea, sin atender correctamente, o dicho sea de paso, cuando hay lo que ocurrió en Texas fue con frío, ¿no? Con un invierno, pero cuando hay una ola de calor, sucede exactamente lo mismo.
O sea, al igual que ha sucedido en la India o en cualquier lugar, en China, hay una ola de calor, las personas comienzan a hacer uso de la energía eléctrica de forma masiva, ¿verdad? Con aire acondicionado, ventiladores, todo para poder refrescarse y mantenerse vivo. ¿Qué viene detrás? Un apagón, porque hay un abuso de la red eléctrica que generalmente, dicho sea de paso, todo eso, el diseño de toda la sociedad humana actual, incluyendo las redes de celulares, que dicho sea de paso, aquí en Chile hasta los celulares dejaron de funcionar porque las torres se quedan sin energía, las torres de celular. ¿Bien? O sea, sin electricidad, la sociedad humana colapsa. ¿Bien? Cuando hay apagones producto de las altas temperaturas, comienzan a haber muertos. Porque las personas que tienen casas como aquí, nosotros tenemos aquí en Miami, por ejemplo, que dependen del aire acondicionado totalmente. Estas casas sin aire acondicionado, no se puede vivir dentro de ellas. No se puede. Porque prácticamente las ventanas no son suficientes, no tienen suficientes ventanas o no funcionan. No están diseñadas para funcionar sin aire acondicionado. Entonces, hemos diseñado toda nuestra sociedad de forma adrede, con toda intención, para el uso excesivo de energía. Cuando no hay energía, no funciona la sociedad para nada. Ni siquiera podemos vivir dentro de nuestras casas, ¿bien? Y menos en las condiciones climáticas que nos vienen encima, ¿bien? Entonces, este es un ejemplo, estado de emergencia en Chile por apagón generalizado. 19 millones de personas dicen aquí. Bueno, ya tienen idea. Bueno, como sabemos, y esto lo voy a tocar brevemente, pero es importante porque los parques nacionales son no solo una vía, yo no sé cuántos de ustedes acostumbran a ir a los parques nacionales, aquí a los Everglades, por ejemplo, aquí en el caso de la Florida, ¿bien? Pero uno de los grandes destinos turísticos de este país son los parques nacionales, que dicho sea de paso, han sido hasta ahora orgullo del país, ¿bien? Bueno, gracias al señor Elon Musk, que por supuesto de vez en cuando hay que mencionarlo, incluyendo en esta charla, ¿bien? Se están despidiendo decenas, cientos y miles de trabajadores de los parques nacionales. Entonces, yo traigo aquí algunos datos. ¿Sí? Aquí este señor es un guardia de uno de los trabajadores de un parque nacional. Y entonces él está haciendo una base de datos porque no se ha dicho, no se ha dado ninguna cifra de la cantidad real de trabajadores que se han despedido de los parques nacionales. ¿Bien? Entonces, estos rangers, como se le dice, ¿no? Y entonces yo busqué este dato, ¿eh? O sea, de cuánto afecta a la economía. Hay normalmente en el 2023, bien, cuando único decayeron las visitas a los parques nacionales fue cuando la pandemia, porque no se podía salir de las casas, ¿recuerdan? Bien. Bueno, en el 2023, 325 millones de visitantes en los parques nacionales. Los parques nacionales de los Estados Unidos tuvieron una entrada de 26,4 billones de dólares. Bien. Ahora, ¿cuánto es el gasto de los parques nacionales? Bueno, yo le pregunté a la inteligencia artificial porque yo tenía el artículo por algún lado y no lo pude encontrar después. Bien. Entrada, ganancia, 26,4 billones en total, porque hablan aquí también de todo, o sea, no solo lo que hay dentro de los parques nacionales, sino todos los hoteles, los negocios, las gasolineras, lo que está alrededor del parque nacional, que es parte de la infraestructura que necesita el turista para poder ir al parque nacional, ¿no? Dicen que en total es una contribución de más de 55 mil millones de dólares a la economía de los Estados Unidos. Bien, ¿qué hacemos entre todos los que visitamos los parques nacionales? Bien, ¿cuál es el costo de los parques, del servicio de parques nacionales de los Estados Unidos? Bien, que dicho sea de paso, se ha ido reduciendo el dinero que se pone en los parques nacionales. Bien, 364 millones de dólares. O sea, ¿cuántas veces se gana el dinero que se invierte allí para que nadie venga a decirnos a nosotros que los trabajadores que hay ahí, que son pocos porque no son suficientes y se están reduciendo, ¿bien? Son una pérdida para nadie, ni es una forma de ahorrar dinero? Los parques nacionales ahora hay muchos ya que están cerrando y por aquí traigo la noticia y los parques nacionales son parte importantísima de la educación medioambiental y climática del ciudadano norteamericano. Bien, entonces, bueno, aquí tengo este artículo. Por adelante creo que tengo algo más que hablaba sobre este tema también. Bueno, las influencias del clima y de la meteorología en los fuegos que hubo en la ciudad de Los Ángeles en enero de este año, de 2025. O sea, esos fuegos horribles que generaron muerte y destrucción y desastre en la parte esta de California.
Bien, es importante que entendamos que hubo, y esto aquí lo explican los científicos, ¿bien? Una trifecta, le dicen en inglés, ¿no? Un trío de condiciones climáticas favorables para el fuego. O sea, yo sé que hay personas que tienden a tirar la culpa para echar la culpa por ahí, para allá, porque una de las cosas que primero hacemos cuando hay un problema es buscar quién es el culpable, ¿no? Bueno, los culpables reales de esto, ¿recuerdan el latigazo hidroclimático que hemos mencionado aquí unos cuantos programas atrás cuando salieron estos temas de los incendios? Bien, el latigazo hidroclimático no era otra cosa que hubo 2 años de grandes lluvias, de lluvias intensas, incluyendo inundaciones en el sur de California y en toda la costa este de los Estados Unidos, o oeste de los Estados Unidos, disculpe. Bien, los famosos ríos atmosféricos. Bien, entonces, con esas grandes cantidades de lluvia, la vegetación creció enormemente. ¿Y qué sucedió entonces? El invierno del 2025, que es la época, el invierno es la época de lluvias en California, fue extremadamente seco. Desde mayo del 2024 no llovía más que 1 pulgada hasta enero del 2025. 1 pulgada de agua en casi un año. Para que tengan una idea del nivel de sequía que había. A eso le llaman el latigazo hidroclimático, cantidad excesiva de lluvias que genera un aumento enorme de la vegetación y luego viene una sequía que seca todo eso. La vegetación seca, ¿qué cosa es? Leña para el fuego. Entonces, eso, y dicho sea de paso, o sea, aquí hay algo que incluye este artículo que es algo más que se suma a este efecto, ¿no? Y al final, los vientos de Santa Ana extremos que hubo en esta temporada, ¿sí? Que son típicos de esta época. Pero ¿cuál es el problema? Que como había condiciones excelentes para quemar toda esa vegetación, estos vientos que llegaron en algunos casos creo que a 120 kilómetros por hora, o sea, como a 90 millas, ¿sí? O sea, esos vientos son excelentes para propagar las llamas. Y yo sé que enseguida las personas van a pensar, bueno, hubo personas que estuvieron prendiendo candelas, sí, pero por ejemplo, el fuego de la palizada, bien, es muy probable, yo no he visto todavía que hayan dado una explicación definitiva de cuál fue, pero lo más probable, el video que parece señalar el inicio de todo ese fuego horrible que hubo, fue una torre de alta tensión. Bien, chispas procedentes de una torre de alta tensión. Entonces, que dicho sea de paso, o sea, no deja de ser culpa de nosotros los humanos. Bien, no es que nos estemos quitando la culpa, pero es parte de la civilización, es parte de nuestro uso de la naturaleza lo que genera estos fuegos. Entonces, viene este fenómeno del latigazo hidroclimático, apréndanse la palabra, bien, eh, y este fenómeno, esta combinación de lluvias extremas y sequía extrema. Entonces, dentro de los análisis que han hecho los científicos, bueno, esta foto horrible del incendio de las palizadas, ¿no? En Malibú, en California, bien. Eh, Estos incendios en esta zona son normales, ¿bien? Pero no a ese nivel, por supuesto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, aquí hay un gráfico. Aquí de paso, esta foto que ven, estos son bomberos que se mueven a pie por las montañas ayudando a apagar los incendios. Esa gente se están jugando la vida. Tienen un trabajo que es de perros, de esclavos, ¿bien? Caminar por el monte con todas esas cosas que traen, mochilas con comida, con agua y las herramientas que llevan para luchar a mano contra el fuego. O sea, estos bomberos no luchan con carros de bomberos ni con helicópteros. Esas son brigadas especiales que están destinadas, que dicho sea de paso, por eso los bomberos de California son los mejores bomberos de todo el planeta. ¿Bien? Sin pena se dice. ¿Eh? Estos bomberos van a pie luchando contra las llamas, creando contrafuegos y toda esa serie de cosas. ¿Bien? Busquen esas historias porque allí eso es increíble. ¿Bien? De vez en cuando algunos quedan encerrados y mueren o tienen que ser salvados con helicóptero. ¿Bien? Bien, aquí hay un gráfico. Miren el nivel de sequía que había en esa zona. O sea, fíjense que había menos, casi 4 pulgadas menos de agua que debieron haber caído en toda esa zona en este invierno, que no cayeron. Por supuesto, eso favorece los incendios. Entonces, hay aquí, bueno, los vientos de Santa Ana, el mapa de los vientos de Santa Ana que se esperaban para esa fecha, que contribuyeron a que se diseminaran todos estos incendios. Bien, pero lo más importante que quiero mostrarles es un gráfico, un par de gráficos. Este es, fíjense, aquí
la cantidad de las precipitaciones. ¿Bien? Fíjense, desde el año anterior, o sea, desde inicios del año anterior, cómo se fue reduciendo y llegaron a un punto donde era mínima. Bien, o sea, después comenzó a llover. Recuerden que después que pasaron los incendios comenzó a llover y hubo deslizamientos de tierra y toda esa historia que ha habido ahí horrible. Bien, lo que se ha vivido ahí es horrible. Bien, la sequía extrema. Bien, entonces, los científicos aquí hablan, bueno, todo el fenómeno de la niña, la influencia del cambio de clima, pero hay un gráfico, que quería mostrarles, porque las condiciones de sequía, bien, se han ido corriendo hacia los momentos en que está el pico de los vientos de Santa Ana. ¿Ok? O sea, uno de los factores que más ha contribuido a que estos incendios tuvieran la magnitud horrible y enorme que tuvieron son los vientos de Santa Ana. ¿Bien? Esos vientos, cuando son tan intensos, ¿recuerdan el incendio de Hawái, de la Jaina? ¿Bien? ¿Qué es lo que había? Había un huracán por la zona sur a unas 80 millas de distancia o más, ¿bien? Pero que esos vientos tan fuertes fueron los que permitieron que se quemara rápidamente todo el pueblo, ¿verdad? Aquí ha sucedido exactamente lo mismo. Entonces, lo que está sucediendo en este caso, ¿bien? Es que las condiciones de sequía, ¿bien? Que originalmente se iban aliviando a finales de octubre, inicios de noviembre, bien, ahora duran mucho más en la temporada. Entonces, se acercan, bien, se van adentrando en los inicios, finales e inicios de ese año, inicios del próximo. Entonces, se van uniendo al pico de los vientos de Santa Ana. Todo eso va haciendo que las condiciones para estos incendios horribles se hagan mucho más probables, hagan mucho más fácil de ocurrir, ¿sí? Y de propagarse. Entonces, son condiciones, para decirlo así, condiciones malditas para esta zona. O sea, por supuesto, con estos incendios que hubo, por lo menos esas zonas que se incendiaron, allí hay que esperar a que vuelva a llover para que la vegetación comience a renacer, para que se vuelvan a generar estas condiciones. ¿Sí? Pero recuerden que después del incendio que pasó, que llovió bárbaramente, ríos atmosféricos, bien, que es otro tema que hemos tocado aquí. Entonces, este latigazo hidroclimático es un ciclo que se va a seguir repitiendo en todas estas zonas. Entonces, lo que están diciendo los científicos es que hemos elegido muy mal dónde construir y entonces decidimos, además de construir allí, estamos construyendo con materiales que son altamente combustibles, no estamos teniendo cuidado de nada. Que dicho sea de paso, muchas personas dicen, no, habría que cortar toda esa vegetación seca. No, 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 es que toda esa zona, tú no puedes dejar eso sin un árbol. En primer lugar, no tienes economía para eso, no tienes fuerza humana para eso, no tienes capital humano para eso. ¿Bien? O sea, estamos hablando dicho sea de paso, aquí lo más fundamental no son los árboles, es un tipo de hierba, una vegetación parecida a la hierba de Guinea, que es la que realmente crece muy rápido y se seca rápidamente. Y es la raíz de todo el problema. Bien, dicho sea de paso, lo que ocurrió en la Jaina fue algo parecido. Fue un cambio de vegetación que en cierto momento cultivaban piñas y cañas y toda esa serie de cosas. Cuando se dejó de hacer negocio, dejaron todos esos terrenos allí y comenzó a surgir esa hierba de Guinea y todo eso que es, ya saben, la raíz perfecta, las condiciones perfectas para estos incendios. Bien, nuestro propio descuido, después de haberle sacado billete al terreno, nuestro propio descuido nos sirve para terminar quemando nuestra ciudad. Bien, es la forma que hemos elegido, es lo que hemos decidido nosotros hacer con la naturaleza y la sociedad. Son opciones nuestras. ¿Por qué? Porque es más importante el negocio y el billete que incluso proteger a nuestra ciudad. Lamentablemente, lamentablemente. Bueno, aquí estos meteorólogos, o sea, hay personas aquí que se dedican a cazar tornados, cazadores de tormentas, de huracanes, ¿verdad? Son personas que se llaman meteorólogos extremos o cazadores de tormentas. ¿Bien? Entonces, se dedican a andar en sus automóviles, tienen que haber visto videos de ellos de todo tipo. Algunos crean automóviles blindados prácticamente para que le pasen los tornados por encima y todo eso. Es súper interesante y es una vida riesgosa, pero es súper interesante. ¿Bien? La cosa es que muchos de estos meteorólogos están hablando porque no solamente se está recortando personal de la NOAA, también se está recortando personal del el servicio del meteorológico de los Estados Unidos. ¿Bien?
Y lo que viene, dicho sea de paso, pronto para este país, vienen los famosos tornados que, como todos sabemos, producto del cambio climático, se están intensificando y se están moviendo fuera del corredor de los tornados clásicos, ¿verdad? Bueno, pues eso viene ahora. Viene ¿cómo le llaman aquí? Un outbreak, un surgimiento, una oleada de tornados que debe comenzar ahora a partir de la mitad de este mes, a partir de los días 10, 15, 20 de este mes, de marzo. Y entonces, ahora precisamente estamos reduciendo la cantidad de personal que nos va a servir para predecir, para pronosticar todos esos fenómenos meteorológicos extremos que hacen daño y que terminan matando personas. Entonces, lo están advirtiendo estos meteorólogos. Este no es el momento para hacer recortes en los servicios de la NOAA y del clima y de la meteorología, y se están haciendo. ¿Eh? Aquí es importante explicar algunas cositas. Bien, aquí hablan también de los cientos, que dicho sea de paso, andan entre 800 y 1000 trabajadores de la NOAA y del Servicio Nacional del Meteorológico que han sido despedidos, ¿no? Esto es de febrero 27, ya, o sea, hace 2 o 3 días atrás. ¿Sí? Entonces, dicho sea de paso, los que han sido despedidos, una buena parte, le llaman trabajadores que en inglés le llaman, bueno, que están a prueba, ¿no? Entre comillas, probationary. Pero estos trabajadores no es que estén a prueba. O sea, algunos de ellos son personas que han entrado nuevos y que llevan menos de un año trabajando, ¿bien? Otros son personas simplemente que han pasado a un puesto por encima, o sea, han cambiado de un puesto de trabajo dentro de la propia agencia y entonces están dentro de un año donde están también en ese periodo que no es de prueba, ¿bien? Es un periodo nada más que se le llama así, es algo que es propio de este país, ¿bien? Entonces, la cosa es que por el simple hecho de haber cambiado dentro de la propia agencia de puesto de trabajo, la orden que llegó desde arriba fue despedirlos si estaban en el periodo de prueba de un año. El resultado es que dicen que, bueno, que probablemente el 10% de la fuerza de trabajo de estas agencias eran trabajadores que estaban en este famoso periodo de prueba, entre comillas. Todas esas personas han sido despedidas, sin importar quién es, ni el nivel de experto que sea en un tema cualquiera, ¿bien? Y de la importancia que tengan. ¿Bien? O sea, es la misma historia que con los trabajadores de los controladores de vuelo, que también se han despedido unos cuantos. ¿Bien? Aquí este es otro meteorólogo extremo también que trabaja en estas cosas, es famoso. Y él está aquí diciendo, porque aquí salió, este es un correo, un email, ¿bien? Comenzando ahora y por lo que viene, para el futuro que viene. Bien, el Servicio Nacional de Meteorólogos no va a seguir lanzando estos globos meteorológicos que se le llaman weather balloons, ¿no? Que son globos con estaciones meteorológicas que vuelan a grandes alturas para tener una idea de las condiciones, no solo cercanas aquí a la superficie, sino también en las capas altas de la troposfera. ¿Sí? Y la cosa es que no van a seguir lanzando estos globos desde Kotzebue, en Alaska. ¿Sí? Y dicho sea de paso, esto va a ocurrir en otras zonas también. ¿Por qué? Porque no hay suficientes trabajadores. Entonces, todo esto va a dañar los pronósticos del clima y los pronósticos meteorológicos en este país. ¿Bien? Y dicho sea de paso, lo mismo que le pasó a la NASA cuando terminó el proyecto del transbordador espacial o cuando terminó el proyecto Apolo, todas esas personas que son despedidas porque ya el proyecto se finaliza o porque son despedidas porque sí, porque dicho sea de paso, ninguno de estos ha trabajado mal. Bien, les imponen en los correos que trabajaron mal, pero no es así. Bien, esos expertos se pierden tanto temprano porque esas personas pasan a otros lugares, se ponen a trabajar en compañías privadas en otras cosas y todo el conocimiento se pierde. Bueno, igual, también la NOAA, esta gente están pegando el grito en el cielo, ¿eh? Todo eso. Aquí hablan, en este caso, la cantidad de grano que se exporta a través de los puertos en el río Mississippi, ¿bien? Y de cómo la NOAA, porque las personas piensan que la NOAA, ¿bien? Es nada más, bueno, la cosa del clima y eso. No, 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 no. Aquí hay agencias que tienen un nombre y ahí, a partir de esa agencia, hay montones de cosas, al igual que el Departamento de Agricultura tiene que ver, por ejemplo, con las armas, ¿no? Bueno, aquí
recuerden que el río Mississippi ha estado en sequía. ¿Bien? Entonces, ha habido momentos en que prácticamente las barcazas no pueden navegar por el río Mississippi y el río Mississippi es una de las principales arterias de exportación e importación en este país. Entonces, los pronósticos del nivel del agua en Mississippi, y dicho sea de paso, la posibilidad de pasar por debajo de los puentes, el nivel, de acuerdo al nivel del agua, todo eso lo determina ¿quién? La NOAA, los especialistas de la NOAA, muchos de los cuales han sido despedidos ahora. Bueno, bien, dicen aquí que hay un nuevo método que puede ser un cambio importante en el juego a la hora de transformar el dióxido de carbono en energía. Bien, la cosa aquí es que dicen ellos, o sea, la idea es transformar el CO2 que se absorbe desde la atmósfera en metanol, el llamado para los cubanos muy conocido, lamentablemente, el alcohol de madera. Bien, entonces, fabricar metanol a partir del dióxido de carbono. Dicen que han logrado un método con un sistema nuevo de catalizadores para aumentar la eficiencia en 1,5 veces. Bien, entonces, esto es una buena noticia. Sí, de acuerdo, es una gran investigación, es un gran resultado. Bien, dicho sea de paso, el metanol es parte fundamental para fabricar plásticos y toda una serie de cosas más, incluyendo, dicho sea de paso, creo que es el que se incluye, a ver, no es el que se incluye en la gasolina, pero cosas similares, sirve de combustible también. Bien. Entonces, dicho sea de paso, este resultado lo tuvieron dos investigadores de la Universidad Estatal de Oregon. Y los nombres son Chen-Xin Feng y Alvin Chang. Bueno, nada más digo el nombre para que tengan una idea de cómo están las cosas, ¿no? Pero bueno, es un nuevo electrocatalizador generado por los investigadores de la Universidad de Yale. Entonces aquí dicen que han mejorado, en lugar de usar un solo catalizador, usaron dos que logran separarlos, que actúe separándolos a una distancia de unos nanómetros en nanotubos de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Han logrado subir la eficiencia del proceso hasta un 50% cuando originalmente era un 30%. Felicidades. ¿Bien? Pero yo no creo que esto vaya, por supuesto, esto no nos va a resolver el problema, porque el problema fundamental es dejar de emitir CO2 y extraer el que hemos metido en la atmósfera por más de 2 siglos y medio. Bien, es un tema complicado y difícil. Bien, recuerden que hablamos de la bahía allí en California, San Francisco, del problema del hundimiento del terreno por subsidencia. Bueno, en Groenlandia, al igual que va a comenzar a suceder en la Antártida, ¿bien? En Groenlandia, recuerden que es una isla, es un terreno que tiene gran cantidad de hielo encima. Por lo tanto, un gran peso. Cuando el hielo se empieza a derretir, hay menos peso, por lo tanto, la tierra comienza a subir. ¿Bien? Entonces, es el fenómeno contrario a la subsidencia. Eso le llaman uplift, ¿no? Bueno, la subida. Bueno, Groenlandia, han encontrado estos científicos a través de mediciones de satélite que la zona sureste de Groenlandia es la que más rápido está subiendo, ¿bien? Producto de este fenómeno. Entonces, solamente para darle la razón de por qué, o sea, de lo que piensan ellos, dice que está subiendo entre 12 y 12 y 15 milímetros anualmente la Tierra en esa zona. O sea, eso es algo notable. ¿Bien? Y por supuesto, eso puede afectar las edificaciones en la zona, aunque ahí no debe haber mucho, ¿ok? Hay probablemente edificios y esas cosas complicadas no debe haber. Pero lo que están diciendo es que es muy probable que las rocas que hay debajo de esta zona sean rocas relativamente ligeras y que se generaron en un momento en que el punto caliente que está actualmente bajo Islandia, que genera todos esos volcanes que hay en Islandia, bueno, hace 14 millones de años atrás, ese punto caliente estaba bajo Groenlandia. Bien, y generó una serie de rocas allí que eran más ligeras y dan toda esta explicación a que esta zona de Groenlandia esté subiendo, ¿bien? Mucho más rápidamente que el resto de Groenlandia. ¿Bien? Es un fenómeno geológico interesante, no hay duda de ello. Bien, aquí hablan de cómo la administración actual ha cerrado un montón de sitios relacionados con el clima. Bien, eso es una orden que hay a nivel federal de eliminar el tema del cambio climático de todos lados posibles. Y entonces aquí un par de científicos, Jeremy Herzog y Rayan Desai, han rescatado este mapa que había sido borrado del sistema de computadoras del gobierno de los Estados Unidos. Este es el mapa de riesgo por el cambio climático.
Bien, y este mapa lo que dice es los costos que va a generar el cambio climático en cada una de las zonas. Entonces, estos dos científicos han rescatado este mapa, lo han puesto a funcionar nuevamente. Bien, por supuesto, por su cuenta, el mapa está aquí. Para aquellos que quieran visitarlo y revisar su zona, porque esto es incluso por condados. Bien, o sea, sobre todo aquí en las zonas costeras, porque aquí, por ejemplo, yo he seleccionado la parte de inundaciones, ¿no? Los problemas de inundación costera. Bien, para el caso que nos interesa aquí, aquel que quiera buscar su condado o su zona, o su estado, pues bueno, con gusto le hago llegar el enlace. ¿Bien? Y entonces aquí tú puedes tener varias opciones bajo las emisiones más bajas o emisiones más altas para el medio del siglo, para el final del siglo. Bien, las condiciones que va a haber, los costos que va a generar el impacto climático en cada uno de los condados. Y eso de paso, aquí tú puedes ampliar, bien, y tener una idea por cada zona. Fíjense, en el sur de la Florida, cómo los problemas de inundaciones. Aquí te da una serie de datos, ¿no? Estimaciones de pérdidas económicas y todo eso, basado en la magnitud de las inundaciones. Pero por supuesto, si miran en lo que es la zona de Luisiana, bien, ahí los impactos van a ser terribles también. Bien, acá el color más oscuro, el rojo más oscuro, es el que va a recibir los mayores impactos. Bien, aquí están desde las inundaciones costeras hasta el calor extremo. Bien, y cuando se habla del calor, por supuesto, miren cómo se ve los Estados Unidos. Toda la zona central de los Estados Unidos, la zona de Mississippi, la costa este también sufre, pero sobre todo el sur oeste de los Estados Unidos. California, Texas, toda esa zona, Arizona, ¿eh? Todo eso va a ser golpeado por el calor. Y aquí hay riesgos de fuego. Miren cómo se van a incrementar las pérdidas económicas por riesgos de fuego prácticamente en casi todo el territorio de los Estados Unidos, ¿bien? Incluyendo aquí en la Florida, ¿bien? Esto es para el medio de la centuria, o sea, el 2050, ¿bien? Bajo un escenario de altas emisiones, que es el camino que llevamos. Si lo ponemos para bajas emisiones, prácticamente no se nota diferencia, ¿bien? Al final el resultado va a ser el mismo. ¿Ven? Este mapa es sumamente útil para aquel que quiera tener una idea de cuál va a ser el futuro en el cual van a vivir sus hijos. Bueno, aquí tienen una idea perfecta, un método, una herramienta perfecta para lograrlo. Bien, nos quedan dos noticias. Una, este video de este señor que es especialista en incendios, de problemas de baterías, sobre todo estas baterías de litio y todas esas cosas. Bien, aquí él está hablando, déjeme bajarle el sonido porque no quiero. Security. And here's what many people don't realize. Bien, él está hablando aquí de los casos de no solo de incendios. Bien, los incendios, miren esa muchacha que se le quema el celular, ¿ven? Y las cantidades, miren eso, eso es una motocicleta eléctrica que se está quemando la batería, ¿bien? Miren la cantidad de gases que libera una batería de una motocicleta, no de un automóvil, no una batería como a nivel industrial, ¿bien? Una motocicleta. ¿Bien? La cantidad de gases que libera eso. Por supuesto, esos son gases extremadamente tóxicos, venenosos. ¿Eh? Así que tienen una idea del peligro de estas baterías, que todos las tenemos, están en nuestras laptops, están en nuestros teléfonos, ¿recuerdan la época esta en que los niños todos querían tener estas cosas que tenían dos ruedas? Bien, que no recuerdo ahora cómo se llaman, que todo el mundo las montaba y comenzaron a incendiarse dentro de las casas cuando se ponían a cargar. Bueno, miren la cantidad de gases que se liberan ahí. Y él está hablando aquí del peligro de las explosiones que generan estas baterías. Pero no solo no está enfocado en esto, aquí está enfocado en las baterías, incluyendo las baterías de Tesla, ¿bien? Las baterías que se ponen en las casas, que dicho sea de paso, tienen más de 5 kilowatts. Aquí pone un caso, este fue en Austria, febrero 22 de este año, ¿bien? Un señor que decidió él mismo ponerse a modificar el banco de batería de Tesla y le comenzó a echar humo. Y entonces él decidió, fíjense esto, él decidió coger todo eso, que eso debe pesar una barbaridad, porque tiene 450 vasitos de batería, eso pesa, eso es una cosa que pesa bastante. Bien, decidió tratar de tirarlo por la ventana para evitar el problema que se le venía encima. Y cuando lo cogió pegado a él, le explotaron las baterías. Miren el estado en que quedó esa casa. Bien, le desprendió la ventana, destruyó todos los muebles. Bien, pero lo peor
es que el señor tuvo quemaduras graves, terminó en la parte de cuidados intensivos del hospital, con quemaduras de tercer grado. ¿Sí? Entonces, o sea, importante. Y esto yo sé que es muy difícil de entender, ¿no? Recuerdan el caso de la muchacha que se le incendia, el primer video ahí, la muchacha que se le incendia el celular en el bolsillo del pitusa, ¿bien? O sea, a veces es extremadamente difícil liberarse del problema, pero si tú ves una batería de este tipo que está incendiándose, mira, es importante alejarse de ella lo más posible. Alejar a todas las personas porque hay posibilidades de una explosión. Estas baterías, cuando se incendian, pueden liberar hidrógeno. Y el hidrógeno es sumamente explosivo. Ahora, ¿cuál es el problema? Déjeme ver en qué parte del video estamos, porque él hace una explicación severe sumamente burns and importante. had to be airlifted to the hospital, where he underwent emergency surgery and after was admitted to the ICU. This is a perfect example of why, even if a battery looks fine on the outside, it can still be an extreme hazard. Once thermal runaway starts, you don't want to be anywhere near it. Exactamente. Él habla el runaway, el thermal runaway. O sea, eso lo que significa es que una vez que uno de los vasos se incendia, comienza a incendiarse, ese comienza a incendiar los que están alrededor. ¿Sí? Y eso es lo que vemos en los casos de los automóviles, en todos los automóviles eléctricos. ¿Sí? Cuando comienza una batería, detrás vienen todas las demás. Entonces, ese incendio se va propagando y eso va adquiriendo tal nivel de violencia que, dicho sea de paso, eso no se puede apagar ni con agua. ¿Sí? Eso hay que esperar que se queme, ¿verdad, Alfonso? Hay que esperar que se queme. Se lo dejan, los bomberos ya dejan que se queme. En el caso de los automóviles, hay una manta especial que cuesta no sé cuántos miles de dólares, con la cual se cubren los automóviles para tratar de evitar que los gases más tóxicos salgan, ¿no? Y tratar de reducir la posibilidad de que el incendio se propague hacia cosas que hay alrededor. Pero en el caso de las casas, y aquí estamos hablando de las casas particulares, ¿bien? But here's the thing, this isn't just a problem with home built systems. Los sistemas estos de Some batería que hay failing en las energy casas storage systems tienen entre 5, 6, 10, a veces más kilowatts. Miren esa imagen. Ese es un sistema de baterías en Alemania, febrero 19. O sea, están ocurriendo estas explosiones en varios lugares. O sea, no son comunes, no son extremadamente comunes, pero cuando ocurren, esta casa, fíjense que le sacó toda la pared del costado de la casa. Bien, la batería estaba en el sótano, sacó toda la pared, derribó toda la pared lateral de la casa. Esa casa está en un estado donde no se puede regresar a vivir en ella. Hay que demolerla. Bien, entonces, él está planteando allí, déjenme correr el video porque realmente hay otra casa por ahí también que está con un caso parecido. Exactamente, Alfonso, no hay forma de apagar eso. Miren, miren la destrucción que genera. Y él está hablando aquí dos cosas. Una es que estas baterías, o sea, que uno de los problemas, en este caso, esta casa fue una batería de LG, bien, de la compañía LG, que se llaman RSU, esas baterías. Bien. Una de las cosas que él está hablando es que normalmente estas baterías, que son enormes, se instalan dentro de las casas porque el fabricante sugiere hacerlo, ¿sí? Porque necesitan aire acondicionado, sugieren que para que haya la mejor eficiencia posible, que esté en un entorno con aire acondicionado, con temperaturas reguladas. Ahora, eso afecta a la seguridad, porque si esas baterías se incendian o liberan hidrógeno o explotan, están en un lugar cerrado, dentro de nuestra casa o en el garaje donde está el automóvil. ¿Sí? Que al final los garajes aquí están al lado, es parte de nuestras casas. Entonces, estos son sistemas extremadamente peligrosos porque tienen una gran cantidad de energía. Entonces, imagínense en un sótano o en un garaje, un sistema de esto que comienza a liberar grandes cantidades de hidrógeno. El hidrógeno se acumula. Y bueno, vieron las explosiones en Fukushima. Las explosiones de los reactores en Fukushima no eran los reactores los que explotaban. Lo que explotaba era el hidrógeno que generaban y que se acumulaba. Esta es otra casa también en Alemania, octubre 30 de 2023, que también tuvo una explosión similar. Y miren toda la rajadura. Esa casa está inhabitable. O sea, en la casa donde una de estas baterías explota o se incendia, esas casas no sirven para más nada. Bien, eso es si no se queman por completo. Bien, pero incluyendo si hay una explosión,
el nivel de detonación es tal que hay rajadura, o sea, la infraestructura, la estructura de la casa sufre por completo, hay que abandonarla. Esa casa no puede continuar siendo ocupada por las personas. Entonces, él está advirtiendo que cuando se hacen estas instalaciones, muchas veces yo creo que ya él aquí no muestra más nada. Sí, una prueba que hacen los bomberos, porque cuando hay estos incendios en los garajes, los bomberos tienen que llegar porque generalmente no pueden abrir la puerta, muchas veces no hay personas en la casa o la han abandonado, se van, ven que hay un incendio y las personas se van, y entonces los bomberos tienen que llegar con sierras a cortar las puertas de los garajes donde están instaladas estas baterías. Y aquí hay un resultado, y van a verlo a continuación de cómo, miren esa puerta del garaje cómo explota. Yo les voy a repetir esa imagen para que vean la intensidad de esa explosión, porque realmente es increíble la violencia con que pueden explotar esas cosas. ¿Sí? Si el bombero llega a estar más cerca de esa puerta, pudo haber sufrido lesiones importantes. ¿Sí? Y por supuesto, si hay personas allá adentro, pues pudieran haber muerto por esa explosión. Entonces, realmente este es un tema preocupante, o sea, porque la industria tiende a instalar estas cosas dentro de la casa. Es la sugerencia que le dan a todos los fabricantes, a todos los instaladores. Y entonces el nivel de energía que hay mezclado allí es tan grande que dicho sea de paso, o sea, él usa la palabra, se instalan dentro de las casas como si fueran electrodomésticos comunes. Y no lo son. Esto es como tener una bomba dentro de tu casa. Tienes muy pocas posibilidades de que explote o de que se incendie, sí. Pero si lo hace, el peligro es real. ¿Ven? Es extremadamente peligroso. Les voy a poner de nuevo el video para que vean esa explosión, porque es que realmente es increíble el nivel de violencia, ¿no? El nivel de energía es muy alto. ¿Sí? Y allí, por supuesto, la, la energía salió por la puerta del garaje. Si la puerta llega a ser un poco más resistente, bueno, otra historia hubiera sido, ¿no? Con respecto al garaje y a la casa. Pero realmente, sí, Zoraida, después recuérdame mandarte el enlace y yo te lo envío con gusto, ¿ok? Vamos al último entonces, al último artículo de esta noche, al último tema de esta noche, que como les dije es sobre el agua. Entonces, este es de Yale, de la Universidad de Yale, que escribe, tiene excelentes artículos sobre el tema este del cambio climático. Bien, y hablan aquí particularmente de cómo la seguridad del agua que vamos a beber, del agua que tenemos, el agua potable, bien, está en riesgo en todas partes del mundo. El artículo es bastante extenso y hacen un excelente resumen de todo lo que está sucediendo. Bien, aquí, por ejemplo, ponen como ejemplo noviembre 8 del 2018. Bien, un incendio que fue en el norte de Sacramento, en Sierra Nevada, en las montañas de Sierra Nevada, pero fue producto de una línea de alta tensión que cayó en hierba seca. Bien, entonces se generó un incendio, pero ese incendio, y esto es algo, aquí hemos hablado de los incendios en Hawái, de los incendios estos en California, el problema es que se acaba el agua, los bomberos se quedan sin agua, y una de las razones es porque a la vez que se incendian estas casas, todas las tuberías plásticas o incluso las tuberías de cobre que tienen agua, bien, explotan o se derriten y comienzan a botar agua. ¿Bien? Entonces, la presión de agua en las ciudades cae, porque mientras más casas tú tengas destruidas, mayor cantidad de agua se está desperdiciando. ¿Bien? Entonces, el sistema no puede mantener la presión. Por lo tanto, los bomberos se quedan sin agua, entre otras cosas, ¿bien? Incluyendo las personas que quieren apagar el incendio con una manguera. ¿Bien? Entonces, hay otro fenómeno que surge a partir de eso. O sea, cuando se acaba el agua, se reduce el nivel de agua en las tuberías de las ciudades, entonces se genera un vacío que tiende a absorber lo que hay en la atmósfera alrededor de donde están estas tuberías rotas. ¿Y qué es lo que hay alrededor de estas tuberías rotas? Casas que se están quemando. ¿Y qué se quema en nuestras casas? Todo tipo de productos químicos, plásticos, gasolina, alcohol, automóviles, lo que sea. ¿Bien? Todo lo que usamos en nuestras casas que contiene grandes cantidades de productos químicos, de todo tipo, ¿sí? Incluyendo lámparas, bombillos, todo, pintura. ¿Sí? Entonces, todo eso es absorbido por el vacío que se crea en las tuberías. ¿Sí? Y entonces,
dicen aquí, los dicen estos especialistas, ¿no? Cada vez que una casa se quema, hay una tubería de agua que queda abierta a la atmósfera. Todo lo que hay en la atmósfera es absorbido por esa tubería. Y entonces el resultado es que el vacío que se crea en esas tuberías produce una absorción de contaminantes que entran en los sistemas de acueducto de las ciudades. Entonces, aquí hablan de todo, por ejemplo, dicen en este caso que ponían como ejemplo, las ciudades demoraron 7 años, esta ciudad, después de un gasto de más de 40 millones de dólares, bien, para eliminar, para fluchar, como le dicen aquí, para limpiar los sistemas de tuberías de agua de esta zona de la ciudad que sufrió el incendio. O sea, tengan una idea, 7 años para limpiar esas tuberías de todos los contaminantes que fueron absorbidos durante un incendio, que es una cosa que puede durar, no sé, un día, 24 horas cuando más. Entonces, fíjense, y los gastos, ¿no? Aquí hablan de 40 millones, pero están hablando, aquí ponen varios ejemplos ¿eh? De cómo incluso los incendios, y recuerden que cuando hablamos del incendio este de California, en Los Ángeles, hubo una imagen de un parqueo donde el asfalto se había rajado, se había roto y se veía las tuberías que estaban bajo tierra, estaban ardiendo, tuberías plásticas de agua que estaban ardiendo. Este es el fenómeno que se está hablando. Bien, entonces hablan aquí de cómo los sistemas municipales o de las ciudades, los sistemas de agua de las ciudades y de los municipios, bien, son frágiles, son extremadamente frágiles ante este tipo de fenómenos y ante los fenómenos generados por el cambio climático, incluyendo las inundaciones, estas inundaciones rápidas también. ¿Sí? Y los gastos que se generan para reparar estos problemas son enormes. ¿Bien? Y a veces no tienen solución, dicen aquí. Dicen que el cambio climático está teniendo un impacto significativo en la disponibilidad de los recursos de agua desde un punto de vista tanto de la cantidad como de la calidad. Bien, entonces lo que están diciendo es que no estamos preparados para enfrentar tanto los problemas de inundaciones como de sequía, como los incendios, bien, toda la contaminación que generan todos estos problemas. O sea, cuando aquí también ponen como ejemplo cuando hay inundaciones, por supuesto, y aquí lo sabemos, o sea, aquí en la Florida tenemos las famosas fosas sépticas. Muchas de las casas de la Florida, sobre todo las que están haciendo nuevas, incluyendo las que están haciendo nuevas, se está construyendo tan rápido que no hay tiempo de construir alcantarillado. Entonces, se usan fosas sépticas. Cuando hay inundaciones, ¿qué sucede? Todo lo que está en la fosa séptica sale hacia afuera. Todo. Cuando hay inundaciones, incluyendo las zonas de alcantarillado, dicho sea de paso, bien, entonces todo lo que está en el toilet sale de esa tubería, sale hacia atrás por la presión de agua. ¿Sí? O sea, eso requiere válvulas, instalación de válvulas especiales en los toiles, en los tragantes, en los desagües. O sea, es un tema extremadamente caro y que no se resuelve de un día para otro. Bien, aquí hablan del huracán Helene, ¿sí? Que dejó caer, dicho sea de paso, 14 pulgadas de agua en Asheville, en Carolina del Norte, que fue de los más afectados por este huracán a lo largo de 3 días. Bien, una inundación de una vez en 1000 años. ¿Sí? Bueno, eso se llevó casas, que lo vimos, ¿no? Se llevó casas, el torrente se llevó casas, arrastró casas completas, ¿sí? Negocios, destruyó comunidades enteras, ¿sí? Incluyendo, destruyó también los sistemas de agua de las ciudades. Entonces, porque hay personas que dicen, no, todavía, y es cierto, hay personas todavía viviendo en casas de campaña ahí, ¿sí? Pero dicho sea de paso, también la infraestructura sufrió. El sistema de agua de la zona o fue destruido, o las tuberías fueron dañadas, o fue contaminada toda esa zona. ¿Eh? Entonces dicen aquí que incluso hubo tuberías que estaban a 25 pies de profundidad y fueron dañadas por las inundaciones. ¿Por qué? Porque estas inundaciones generan erosión y arrastran gran cantidad de rocas y de tierra, bien, van erosionando el terreno y logran escarbar y llegar hasta la profundidad donde están las tuberías. Bien. Entonces dicen que más de 1000 millas de tuberías de pequeño diámetro en Asheville, en esta población que fue afectada por esta inundación enorme,
bien, más de 1000 millas de pequeñas tuberías de agua que llevaban normalmente agua, bien, fueron grandemente dañadas. Entonces, todo esto habla de los costos, que no son solo costos en dinero, ¿bien? Sino también costos en tiempo para reparar todo eso. O sea, si las personas a veces siguen viviendo en una casa de campaña, eso quiere decir que todavía toda la infraestructura que hay por debajo, incluyendo la eléctrica y el agua, eso no se va a reparar hasta que esas personas no comiencen a reconstruir las ciudades. O sea, estos daños no son cuestión de un año para repararse, ni de dos. O sea, puede ser de 7 o más, ¿eh? Más los costos que lleva en cuanto a la cantidad a la parte monetaria, ¿no? Entonces, aquí hablan de o sea, eso es en un país desarrollado, imagínense en los países pobres. ¿Eh? Aquí ponen ejemplos de las inundaciones que hubo en Pakistán, en Níger, en Chad, ¿bien? Que por supuesto, todas las letrinas, allí no hay baños normales, ¿bien? Ni fosas sépticas, ahí lo que hay son letrinas. Entonces ya se pueden imaginar todos los patógenos que salen. Ahí hablan de todos los problemas que se generaron después de estas inundaciones, ¿no? Incluyendo enfermedades como diarrea, cólera y todo eso. ¿Bien? Y afecta, por supuesto, genera una crisis de alimentación, aguas contaminadas que llegan a los cultivos y afectan a los cultivos, contaminan los cultivos. Bien, y entonces, y por supuesto también destruyen, que eso también sucedió aquí, destruyen las tiendas, los supermercados, todos los almacenes de comida. Bien, recuerdan las inundaciones enormes que hubo en Brasil el año pasado. Esas ciudades de Brasil que quedaron totalmente destruidas por las inundaciones. Bien, allí hubo un incremento en los casos de leptospirosis en los entornos urbanos que fueron afectados debido a los inadecuados sistemas sanitarios en la zona. Bien, entonces, dicho sea de paso, las lluvias de gran intensidad arrastran químicos tóxicos de los campos que han sido fertilizados. O sea, recuerden que nosotros para producir los alimentos con respecto a la agricultura empleamos enormes cantidades de fertilizantes. ¿Sí? Pero también los sitios industriales, todo, las carreteras, incluyendo las carreteras, ese asfalto que está recién tirado, todo eso cuando llueve, todo eso es arrastrado y termina en todos los lugares. Termina en los depósitos de agua, termina en los lagos, en los ríos y también termina en los lugares donde cultivamos alimentos. ¿Sí? Entonces, todo esto, y eso de paso, todos esos centros donde se procesa el agua que viene, por ejemplo, de las fosas sanitarias, ¿eh? Del alcantarillado. Bien, muchos de esos lugares no están preparados para casos de inundación o no están preparados para eliminar todos los químicos que pudieran venir en esas aguas. Entonces, para los casos donde vienen grandes cantidades de químicos procedentes de fertilizantes, muchas veces esos lugares que están preparados para eliminar químicos que son típicos en las casas a nivel urbano, no están preparados para eliminar químicos que vienen de industrias o de sistemas de agricultura donde se usan fertilizantes que son sumamente agresivos, ¿no? Entonces, todo esto, lo que nos están diciendo, ¿no? Estos especialistas, es que los riesgos para el agua están creciendo, el agua potable están creciendo en todas partes del planeta. ¿Sí? Aquí hablan, por ejemplo, de la famosa E. coli, Escherichia coli, ¿no? Que dicho sea de paso, después de Helene, después del huracán Helene, bien, se encontraron contaminación por E. coli, esta bacteria, en el 40% de los pozos privados en el camino del huracán Helene. O sea, muchas personas que son dueños de casa crean pozos, perforan pozos para tener acceso a agua para su propio uso, ¿no? A veces para no depender del agua de la ciudad, que está medida con 1 metro, ¿eh? Y entonces tienen que pagarla. Bueno, pues fabrican un pozo. Bueno, los pozos tampoco están exentos de ser contaminados por estas inundaciones. ¿Eh? Y entonces aquí hablan, dicho sea de paso, hablan del caso este de los incendios. Miren esa imagen, miren, eso es aquí en los Grandes Lagos, en el lago Erie, aquí en los Estados Unidos. Hubo estas famosas mareas rojas, ¿no? Donde se generan estas explosiones de algas, que dicho sea de paso es producto de la gran cantidad de fertilizantes que usamos cuando llegan a los cursos de agua. Bueno, aquí tienen una imagen que esas bacterias, esas algas,
son extremadamente tóxicas y pueden provocar hasta la muerte en las personas si se bañan en esas aguas o las consumen. ¿Bien? Entonces, aquí en el oeste de la Florida tenemos ese caso que, dicho sea de paso, ya comenzó este año, la famosa marea roja, ¿no? El boom de algas en la costa oeste de la Florida. ¿Bien? Hablan del caso de Mississippi, que allí, como el nivel de agua en el Mississippi está bajo, porque hay sequía, ¿eh? Entonces el agua del mar está entrando tierra adentro y eso no solo genera la famosa intrusión salina, no solo contamina toda esa zona, sino que también puede invertir a veces el sentido de todo el agua de desagüe en las ciudades que están en la zona, ¿eh? Entonces, este es un tema sumamente complicado e importante. Sin agua no hay vida, ¿eh? Entonces, lo que están diciendo estos investigadores es que este problema del agua necesita urgentemente una intervención, una reforma legal sobre la forma en que hacemos las cosas con respecto a los acueductos, a la distribución de agua, a la protección de las aguas en nuestras ciudades, en los ríos, en los lagos, ¿bien? Con respecto, yo esto lo veo difícil porque, o sea, los químicos que usamos, por ejemplo, en nuestras casas las personas tienden a echar cualquier cosa en el inodoro. Bueno, está prohibido echar aceite de los automóviles en los tragantes y a cada rato aparece alguien por ahí que lo cogen, que le ponen una multa porque ha estado echando el cambio de aceite en un tragante cerca de su casa, ¿no? De todo se ve aquí, de todo, ¿sí? Dicen que hasta que las leyes no reflejen o no se crea una especie de manual de instrucciones, ¿bien? Que obliguen a las personas, a las ciudades, a las industrias a manejar adecuadamente los recursos hídricos, ¿bien? Vamos a continuar con estos problemas y se van a hacer peor. El agua es un tema extremadamente preocupante porque, dicho sea de paso, el agua está escaseando. El agua potable cada vez es más escasa en todas partes del planeta. Recuerden que los glaciares se están derritiendo y hay muchas ciudades y poblaciones que dependen del agua de los glaciares, que al final terminan siendo ríos y lagos. ¿Bien? O sea, en los Andes, en los Himalayas, en muchas partes continentales, hay muchas poblaciones que dependen del agua de los glaciares. Y los glaciares están desapareciendo. El tema del agua es un tema crítico para los próximos años y se acercan en algún momento futuro, bien, al igual que la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania por los rusos tiene que ver en parte porque Ucrania tiene los terrenos más fértiles del planeta. Bien, esa es una de las tantas razones. Bien, al final, el tema del agua va a comenzar a generar guerras. Cuando el agua comienza a escasear de verdad, recuerdan la famosa, que casi hubo una guerra, que en cualquier momento yo estoy seguro que va a estallar entre Etiopía, Egipto, y no recuerdo si era Sudán el otro vez, Etiopía creó una represa enorme y estaba ahí en el Nilo, en una parte del Nilo, y estaba amenazando dejar sin agua, prácticamente sin agua al Egipto. Entonces, eso tarde o temprano, eso allí no generó una guerra porque Estados Unidos entró allí a negociar y generaron un acuerdo y todo eso. Pero eso no está garantizado de por vida. Bien, ese tema del agua, en el futuro vienen guerras por el agua, porque el agua es un recurso fundamental y al igual que las tierras para la agricultura, sin el agua no hay vida. Bien, bueno, vamos a dejarlo aquí. Zoraida, después recuérdame cuál es el artículo que quieres que te envíe. ¿Ok? Para aquellos, recuerden que todas estas informaciones, yo cuando subo este video a YouTube, a nuestro canal de YouTube, que es GWF Miami, vamos a dejar de compartir para que lo puedan ver aquellos que por primera vez están con nosotros. GWF Miami, es Global Warming from Miami. Nuestro canal de YouTube se llama así mismo. Estos videos se suben allí aproximadamente dentro de 3 o 4 días, para el jueves ya debe estar subido. Y allí ponemos en el about todos los enlaces que hemos usado para las noticias de cada día de esta transmisión. ¿Bien? Recuerden que también estas transmisiones salen en forma de podcast en Spotify, que se llama también GWF Miami, y están también en forma de podcast en nuestro canal de YouTube. Bien, también están en nuestra emisora de radio, Radio Ciencia 21, que la pueden buscar en Google y les sale Radio Ciencia 21, 21 con números. Ahí la buscan en Google y la pueden escuchar las 24 horas del día. Ahí están tanto todos estos programas
que llevamos ya ahorita casi 2 años de transmisiones de este tema, transmisiones semanales sobre este tema, sino también todos nuestros programas sobre noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Radio Ciencia 21, la buscan en Google y la pueden localizar fácilmente. Gracias a todos por estar por acá. Espero que hayan aprendido unas cuantas cosas interesantes con esta charla. Gracias por los likes, por los corazoncitos. Por favor, si pueden compartir, es lo único que les pido, se los agradezco mucho. Y nada, como siempre les digo, nos vemos el próximo, bueno, en este caso el próximo miércoles, en la charla acostumbrada a los miércoles de astronomía, ciencia y tecnología, y luego el próximo domingo en otra charla más, que espero no tengamos otra noticia grave como la de la Antártida, que con la que comenzamos el programa de hoy. Esperemos que no continuemos teniendo noticias tan feas para el futuro. Gracias a todos, buenas noches, que descansen y nos vemos.